Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrega de No hay pelotas, cuarto programa, aunque tercero realmente, por aquello de que Paco Polit y... No, ya, o sea, para. Y el presidente del gobierno tienen la misma manera de contar. Ya sabéis estamos. que es el tercer programa, ya porque hay un prólogo. No es tercer programa, hay... ¿No? ¿Me puedes dejar de decir que Censura. como es tercer programa tendremos otra vez. ¿Lo vas a hacer toda la temporada, Manolo? Por curiosidad. ¿Puedo decirlo que es que hoy hay invitado o no puedo decirlo tampoco? Invitado sí, pero no vuelvas con que el 0 era el 0, luego el 3 es el 4. Pero ya está, si ya lo he dicho. Lo estás agregando tú. Pero si es que lo estás agregando tú. No, o sea, cuando quieras. Es que al final el que lo agrega es él. Por cierto, pese a que has empezado muy borde, tengo que transmitirte una felicitación de una persona que ha dicho que está viendo Zona Blanca por tu recomendación y le está gustando. ¡Ojo! ¿Le está gustando? Bueno, vale. Sí. Me alegro. Las cosas como son, hay gente equivocada. Hay gente equivocada en la vida. Escucha, no es la única felicitación de la semana, ¿eh? También tenemos otra felicitación. Otra felicitación. No es la única. Del club de fans de Antonio Ozores. Algo que a mí me parece una cosa, extraordinaria, pero extraordinaria. Sí, señor. El otro día me hicieron llegar la felicitación por nuestra exposición en el programa pasado, y tanto de él como de la hija de Antonio Ozores, de Emma Ozores, de la gran Emma Ozores, y que quieren en breve, bueno, pues que nos conozcamos y hacer un directo, no sé si en Instagram lo quieren hacer, etcétera, para intercambiar impresiones, así que... ¿Tu sueño cumplido, Manolo? ¿Tu sueño cumplido? Ya está. Bueno, uno de ellos. Ya has tocado techo, ya está. 3 programas y ya estamos ahí. Pero bueno, felicitaciones para Salva, para Manolo. A mí, como es habitual, me dan por saco. Pero bueno, escucha, todo llegará. No pasa nada. Joven, eligiendo los temas que estoy eligiendo, estoy muy feliz con ellos también. Exactamente. Esa es yo creo que la clave de este programa. Bueno, dicho esto, hemos dicho antes que tenemos invitado y es un invitado que... ¿Quién será? Seguro que esta semana, cuando veamos el número de interacciones que tenemos en redes, va a estar petado, porque tenemos con nosotros al gran Raúl Antón. ¡Bravo! ¡Hombre! ¡Bravo! Puedes quitar el dedo, Raúl. ¡Bravo! ¡Ostras! ¿Cómo? ¿Se oye por ahí por el micro? Sí, se oye bien. ¡Paren máquinas! Ya sé entonces cuál es tu tema. Hombre, por favor. Bueno, yo escudo ahí y digo, eso valdría para luchar también, ¿eh? ¡Qué maravilla! Correcto. ¡Qué maravilla! Lo primero, gracias, Raúl, por estar con nosotros y por sumarte a esta locura. Ay, che, si es que os he visto todos estos días y ya, no hablaría yo de wrestling allí, que soy de campeón. Pues bueno, no hablaría yo de mis títulos mundiales, ¿no? Por favor, de sus títulos mundiales que los tiene y ahora los va a exponer. Raúl, como siempre, empieza exponiendo el invitado, que eres tú, nos vas a hablar de wrestling, vamos a poner toda la atención y después decidirás el orden. Después, cuando tú acabes, Salva, Paco y yo te diremos de qué vamos a hablar y tú decidirás el orden de nuestras intervenciones. Como así los profesores. Que no tenemos más tiempo. ¿Qué más? Yo quiero que habléis todo el rato, yo quiero que interactuéis porque esto es muy amplio, ¿eh? El mundo del wrestling. El mundo del wrestling, bueno, se define prácticamente en la WWE, pero me gustaría saber cuál es la etapa que habéis seguido vosotros. Vamos allá. Eso es lo importante. Yo os digo, ¿vale? Y me decís de qué etapa queréis que hable y así os voy contando anécdotas también. Y os quiero presentar alguna cosilla de merchant que tengo en casa porque soy un friki. Pues entonces, ve haciendo. Tú ves sacando el género, venga. Vamos diciendo. Va, os voy sacando las tonterías que tengo. Tengo de muñequitos de estos antiguos, que no sé si os acordáis de estos pequeñitos. Este es Jake Snake Roberts, la serpiente. De estos tengo sobre unos 150. Estos son los que tengo aquí, son los repetidos porque no me podía bajar todos los que tenía, ¿sabes? ahora sigue sacando, pero del que más tengo es del último Warrior, del último guerrero, que no sé si os acordáis de él, que, bueno, último guerrero le llamamos aquí, en realidad se llama el guerrero definitivo. Efectivamente. En Estados Unidos lo de Ultimate lo utilizan muchísimo como la arma definitiva, el golpe definitivo, el virus definitivo, todo es definitivo. Ahí es todo brutal, ¿no? Y así fue, pues el último guerrero y a Ferlama. La semilla del diablo, por lo mismo, ¿no? Que nos da igual todo. Pero en fin, yo no sé si os acordáis de esto, que ¡Madre mía! Es un almohadón, como un cojín del último guerrero, del último guerrero de Hulk Hogan, y si no me equivoco sacaron de Sting también, que es otro luchador. ¡Qué fantasía!
Sí, esto tiene más años que Paco Polit. Seguro, es verdad. No mientes, seguro que no mientes ahí. Qué manera más sutil de llamarnos abuelos a Salva. A los demás, efectivamente. Sí, no, pero finísimo, nada que reprocharle. Nada. Y mira, os traigo, del último guerrero tengo como 50, una cosa de esas, una barbaridad. Sí, Solo del último guerrero. Solo del último guerrero. Entradas de sus combates, libros, caretas, muñecos de todo tipo, tengo de todo lo que te puedas imaginar. Os he traído el que más me gusta, el muñeco que más me gusta, que es este de aquí, no sé si se ve bien. Que fantástico. Sí. La definición está genial, ¿vale? Por aquí, nada, el tío, la cara es brutal, como la han sacado. Y 2 joyas de mi corona, que creo que son 3 en España de esto, ¿vale? ¡Ostras! Y además va retro con dibujos antiguos. Que este es el último guerrero de He-Man. Manolo está sacando la billetera ahora mismo. Estoy flipando muchísimo. Lo tuve que traer de Estados Unidos porque aquí en España no se vendía. Y el He-Man del último guerrero no podía faltar en la colección. Y otro un poco más friki, que es la tortuga ninja de Donatello del último guerrero. Madre mía. Se acabó el programa, ya está. Correcto. Gracias por su atención. Volvemos. Cerramos aquí. Hemos tocado techo. ¡Qué locura! Ahora, lo que pasa es que no puedo, donde tengo la colección no tengo cobertura, porque si no la enseñaría todo. Tengo ahí cristaleras, tengo de todo lleno, sobre todo del último guerrero. Vaya tela. Un fricazo como vaya tela. Como he podido notar. Sí. Escúchame, sí. digamos que la gente que está contigo, quiero decir, en su momento, padres, parejas posteriores y tal, ¿sabían de tu enfermedad a la hora de juntarse contigo? Y en plan, bueno, que sepas, cariño, que aquí hay una vitrina y este tío de la máscara, o sea, está el tío de la máscara y tú, efectivamente, tú has venido después. Él estaba antes que tú. Lo que pasa es, de ser sincero, esto ha sido de 3 años hasta parte cuando me he hecho la colección. Cuando he dicho, bueno, esto lo he querido desde nano, ¿por qué no voy a comprarlo? Claro, cuando has tenido pasta, Gañán, cuando has tenido dinerito. Que antes no teníamos ni para echar gasolina, que yo iba andando, y actuaba en Barcelona, iba en bici, claro, no estoy loco. Pero te digo, que va a su rollo. Ve, por aquí tengo 2 muñequitos, a ver si llego, porque no me acordaba que esto los podía sacar. Estos son 2 tengo los 3 que sacaron, estos son los viejos. Estos hay más viejos todavía, pero esto es cuando el wrestling triunfó en España. Cuando el wrestling estaba aquí petándolo, estos son los que sacaron de Mattel y vamos a las jugueterías a comprarlos desesperados. Tengo más, ahora os saco. Qué guay. Pero la gran pregunta, Raúl, es saber cómo te llegó a ti la pedra esta, o sea, cómo te enganchaste, dónde lo viste por primera vez. Claro, esto no deja de ser un programa para hablar de las pedras que tenemos cada uno, ¿no? Y claro, en este caso, la de Raúl, que es el wrestling, queremos saber cómo y cuándo se te metió a ti en el ¿Desde cuándo estás enfermo? Exacto. Desde niño. ¿Desde cuándo data la enfermedad? Desde niño. Yo recuerdo, el primer combate que recuerdo que me marcó fue el del último guerrero contra Hulk Hogan. Y desde ahí empecé a seguirlo y no he dejado de seguirlo en ningún momento. Y mira que hemos pasado momentos en España en que no se veía, que tenías que mirarlo con parabólica y yo era de papá, por favor, que necesito ver. Y lo he ido siguiendo durante toda la vida. Era la época de Telecinco, tu pantalla amiga. Es decir, nada más arrancar Telecinco, tu pantalla amiga, con el logotipo ese, la florecilla arriba. Es verdad. La hacían después de Humor Amarillo, salía Humor Amarillo, se pegaban castañazos y estos castañazos más grandes. Yo recuerdo, Raúl, que narraba Héctor del Mar, ¿puede ser? Héctor del Mar. Luis Ibáñez, creo que se llamaba el otro. Héctor del Mar, que falleció hace, creo que... Sí, un par de años. Sí. Que yo os voy a decir una cosa. ahora que conforme voy entendiendo más de wrestling, el nombre de las llaves, ¿no? Las reglas, qué engañados hemos estado. Y acaba lo que le daba la gana. Claro. No. Y decía, las normas estas, claro, tú veías una cosa y luego lo ves ahora y te explican las normas en inglés, pero te las explican de cada combate, el de la jaula, el del tal, y dices, esto a mí no me lo han contado así, ¿sabes? De nano. No te digo la mitad de la historia que me estás contando. Pero bueno, ahora de todas maneras ahora os enseñaré más figuritas, que ya digo que tengo por aquí bastantes. Y me molaría preguntaros, mirad, en el wrestling, a ver, el wrestling es muy amplio. Es decir, y en España también ha habido lucha libre, había las plazas de toros, mi tío era luchador de wrestling en España. Bueno, eso era de catch, tu tío sería de catch, que era muy famoso en Valencia.
Mi padre en paz descanse me contaba muchísimo de las peleas que se hacían en la Plaza de Toros, fundamentalmente en verano. Sí, sí. Sí, exacto. Se hacía para distraer a la gente, lo hacían en la Plaza de Toros, la Plaza de Toros de Valencia sobre todo. Y mi tío era luchador. Entonces, luego Oye, ya, ¿qué nombre tenía? ¿Qué nombre tenía tu tío? No me acuerdo, digo que no me acuerdo. Oh. Me lo dijo, pero no me acuerdo. Hablaban siempre del santo. Santo es, ¿no? Siempre decían eso, el santo es la caña, pero bueno. No me acuerdo, tío, no me acuerdo, pero nada, ¿eh? Lo estaba pensando. Mi padre me hablaba mucho de un tal tumbabarcos. Eso es un cubata, tío. Eso es un... También, pero es que en la familia eso lo hemos llevado muy a gala. Tumbabarcos. No, pero yo me imagino a tu tío de pequeño haciéndote un suplex de esos o levantándote en el aire y estampándote contra algo. Sí. Nunca saliste herido. O sí, a lo mejor, y todo lo después tiene una explicación. Sabía hacerlo. De hecho, yo creo que en nuestra infancia hay dos momentos que te vienes abajo. Uno es el día 6 de enero, no sé si me entendéis, Sí. Y luego cuando descubres la verdad del wrestling. ¡Hombre! Es un palo. A mí me lo dijo mi tío y dije, no. Yo me acuerdo, Raúl, hace pocos años relativamente que traían a la WWE a Valencia un día a la Plaza de Toros y por X circunstancias pude estar en la prensa previa del día de antes y vi el cuadrilátero y fue de esos momentos de revelación en el que te puedes subir y ves que el aglomerado rebota y dices, ¡ah, cojones! Esto ya explica muchas cosas, ¿sabes? Que es una especie de material que efectivamente caes al suelo, es como si fuera, no es que no duela al 0%, pero sí que explica bastante las piñas que se meten desde la altura en la que caen. Claro. Luego, para complicar un poquito más, le pusieron chincheta, fuego, estas cosas que hacen. Sí. Si tienes alguna duda, ¿sabes? Yo estuve ese día ahí, en la Plaza de Toros, y era chulísimo ver a Mark Henry, que es un tío que era el tío más fuerte del mundo en su época. Y ver una espalda, o sea, la espalda es 6 veces yo, ¿sabes? Una cosa exagerada, y en la tele lo ves y parecen pequeños. El Rey Misterio, que parece un tío pequeñito, mide un 85. Es decir, que me saca 2 cabezas. Pero bueno, entonces, yo os quería preguntar, mirad, hay varias... el wrestling, voy a centrarme en WWE, que es el Imperio, aunque siempre ha tenido algún que le ha ido discutiendo y tal. Ahora mismo el Elite Wrestling, que os sonará, porque el dueño es el dueño del Fulham, de Inglaterra, que ha comprado una federación de wrestling, ha comprado una liga y se ha hecho ahí sus partiditos, ¿sabes? Entonces, hay varias eras. La primera, que es la que todos deben de conocer, que es la de la Federation, ¿vale? La era Federación, que le llaman, donde estaba Hulk Hogan, Macho Man, Guerrero, todos estos, que esa es la que estaba en España. Luego pasó a una nueva generación donde las caras visibles eran Bret Hart, Shawn Michaels, el enterrador, que alguno también igual lo conocéis. Pasó a la Actitud, a la era Actitud, que es la... Aquí en España no se ha visto, pero es la más laureada. La de los 2000, a principios de los 2000, 98, 99, 2000, por ahí. Bueno, la cabeza visible era Stone Cold Steve Austin. Sí. Y el segundo era La Roca. Imagínate que La Roca se ha hinchado a hacer películas. Que cualquier día lo vemos presentando Sálvame a La Roca. El favor de su básquet, pero allí, ¿sabes? Y luego ya pasó a la Ruthless Aggression, esa con Brock Lesnar, Triple H, y empezó lo que es la era PG. La era PG para todos los públicos, que esa está un poco denostada, con Batista y John Cena como cabeza visible. Ahora hay otra era, pero la gente sigue diciendo que es PG, pero no, ha ido cambiando y han ido cambiando además por hechos un poco fluctuosos, por decirlo así. No sé cuál es la que más conocéis, imagino que la que pasó. Yo por edad la primera, y cuando has hablado de Hulk Hogan, yo me acuerdo de Hulk Hogan, del Último Guerrero, de Jimmy Stakaduga. André el Gigante, ¿vale? También. André Gigante, creo que lo tengo por aquí. Que salió en La Princesa Prometida después, en un papelito. Correcto. Yo lo tengo por aquí, André Gigante. Correcto. Que era francés, el tío era francés. Sí. Bueno, mira, más de esa época también. Legion of Doom, que se llamaban con pinchos aquí. Bueno, este sí que lo conocéis también, el leche. Hombre, el Roddy Piper, el gaitero. El gaitero. El barbero. El barbero. Que le cortaba el pelo. Esa época molaba porque... ¡Qué bueno! Sí. ¿Qué shows, tío? Ahora que lo ha dicho del barbero. Oh, el policía, qué bueno. El policía, madre mía. El gran hombre poli, que era de Big Boss, y el poli loco porque le dio la gana de llamarle el poli. Es verdad.
Los rockeros, también estaban los rockeros, que son los demás, sí, correcto. Y luego, a nivel individual, este ha sido de los mejores luchadores que ha tenido en la historia del wrestling, en todas las categorías. De esto también os acordaréis que tengo los dos, los Sacamantecas. Era un clásico, macho. El hombre del $1.000.000 también estaba por aquí, que llevaba el cinturón. En esa época, la diferencia con la de ahora es que cada uno tenía un personaje muy marcado. Es decir, que había un peluquero, había un hombre que hacía de rico, era así. Y eso es lo que decantaba esa era, por decirlo así. Ellos le llaman la Age, ¿no? Era. ¿Y qué pasa? Que esa época se acabó porque la WWE se quedó sin pasta, ¿vale? Para entrar por menores, tuvieron que reducir un 40% del presupuesto que tenían y las grandes estrellas ficharon por otra liga. Que era la WCW, que era propiedad de TNT, de Warner Bros., que era un poco la compañía de... Turner se llamaba la compañía de películas, la Warner Bros., pero la propietaria de los derechos de la tele es los que tenían la WCW todos los lunes y los jueves. Y luego ya los eventos especiales. El programa Nitro y Starrcade. El Nitro era fantástico porque fue, lo ha dicho creo antes Raúl, la época de las parabólicas. Hablo del año 97, 98, canal satélite digital y tal. Y el canal del 97 al 2000 poco. Sí. 97 a 2001. Por ahí. Lo tengo aquí apuntado. No, pero yo me acuerdo porque fue cuando empecé a verlo porque lo hacían, el canal que lo hacían, de día era Cartoon Network, dibujos, y a partir de las 10 o 11 de la noche hacían el Monday Nitro que echaban en Estados Unidos a partir de las 6 de la tarde o cuando fuera. Repetido la semana de antes, pero era una pasada, tío. Una pasada aquello. Era brutal, porque encima estaba la lucha entre la WCW y la WWE, o sea, la WWE tenían alrededor de 16 millones de espectadores entre los dos toda la semana. Es decir, era una burrada. Y la WCW superó durante 84 semanas seguidas a la WWE. Estuvo a punto de desaparecer la WWE. Mira, ahí, en esa época, Raúl, que creo que lo has dicho antes y ahora lo diremos todos, sobre los luchadores favoritos y tal de cada uno, a mí me flipaba, y siempre va a ser mi top, el número 1, Bill Goldberg, ¿vale? Goldberg está todavía, tiene ya casi 60 años, pero está en forma. Explico por qué. Goldberg fue de los primeros, antes que La Roca, en hacer esa transición, igual que hizo Roddy Piper años antes, que hizo la película esta John Carpenter de Están Vivos, que es un peliculón, por otra parte, y si no lo habéis visto la recomiendo. Y el caso de Goldberg empezó a hacer apariciones estrella en una película de Van Damme de Soldado Universal, la segunda. Y Bill Goldberg se hizo famoso porque hizo la racha consecutiva de peleas más larga de la historia, en plan, sin perder. Y estuvo ganando pelea tras pelea, tras pelea, tras pelea. Creo que, no sé si fueron 100 y pico, una cosa así, hasta que, evidentemente, por asuntos del guión, cayó derrotado en un gran evento con todas las trampas del mundo contra él y tal, pero era uno de los favoritos del público y para mí era el número uno. Número uno, el tío molaba todo y más. Sí, además sale entre fuegos artificiales, que eso te da un plus. Exjugador de fútbol americano, ¿eh? Sí, no, y La Roca también estuvo en el mundo del fútbol americano. Algún luchador se ha quemado, cuando ha salido. Este se quemaba. Este se ha quemado, el enterrador salió. Y fíjate, se prende fuego y me chico para afuera. Pasaron los años y Bill Goldberg decidió dejarse la barba de Manolo Montal porque le admiraba también. Así que fueron ya un poco la situación donde llegó. Es verdad, joder, es verdad. Sí que en el mundo de la lucha y el cine han estado bastante unidos. El que primero empezó, evidentemente, fue Hulk Hogan, porque Hulk Hogan de hecho, es una institución dentro de allí. Es más, cuando la WCW pasó a la WWE, fue por Hulk Hogan. Sí. O sea, la WCW contrató a Hulk Hogan, que ya estaba en horas bajas en la WWE, y pegó un reventón porque lo hicieron malo. Hell, que se llama. Sí, lo convirtió, le pusieron ropa negra. Fue el girito. Le llamaron y él salía ahí y era, pues claro, toda la vida los niños diciendo Hulk Hogan, y sale Hulk Hogan y empieza a hacer trampas, pues claro, eso llamó la atención a los más adultos, ¿no? Eso fue un poco así. Pero... Oye, Raúl, una pregunta que tengo. Hubo una época, quiero preguntar qué divisiones, porque evidentemente no era la más top de su época, hubo una época en la que la extinta Canal Low por las noches, los viernes y los sábados, emitía también wrestling. No sé si sería la regional preferente del wrestling, te pregunto, que la hacía más el grandísimo Paco Nadal, que lo hacía fantásticamente bien, un saludo aquí para Paco, pero quiero saber qué wrestling era ese.
Vale, esa es la WCW, pero en la primera etapa. En la primera etapa, donde estaba el O sea, enterrador. cuando no era guay. Cuando no era guay. Estaba el enterrador, era como una Liga B, ¿no? Donde salía gente para estar luego. Lo que pasa es que la WCW fue cogiendo gente, no sé si os acordáis del cariñoso, Ravi Singh Rick Rat, que luchó contra el último guerrero, pues lo fue fichando. El cariñoso. Sí, un tío para que además de cariñoso tiene un problema de autoestima grande. El cariñoso. El peor nombre para un luchador. Perdía siempre. Es como llamar a un Doberman coletitas o... Sí. Llámalo sí, Kaiser, Canelo. coño, llámalo. Correcto. Te comes un Rottweiler y le llamas Canelo. Pues ese tío lo contrataron de la WCW y a partir de ese momento fueron contratando a más gente de la WWE y al final es cuando lo cogieron. Y ya te digo, estuvo a punto de extinguirse. O sea, que así le fue. El único que sigue luchando y muy de vez en cuando de aquella época de la primera es el enterrador. El enterrador que se va arrastrando por... Sí, digamos, la cintura del enterrador me recuerda a más de un central de primera división, porque es que de verdad, Manolo, el enterrador en 2019, el año pasado creo que estaba luchando todavía, tenías que ver una de las luchas del enterrador, ¿eh? Se movía menos que los maniquíes del Corte Inglés. Pero a ver, con la edad, es que también sois muy bestias, con la edad que tiene, no sé qué queréis. Pues Era un tipo muy grande, ¿no? Era un tipo muy grande, Claro. ¿no? Muy alto, recuerdo. Y 2.15 creo que mide. 2.15. Es una burrada. Yo, Raúl, respecto a lo que dices y lo que acaba de comentar Manolo de la lucha libre en Canal Nou, iba a comentar lo mismo, la narraba Paco Nadal, y por lo que tú has dicho antes, que aquí en España, pues, evidentemente, Héctor del Mar y toda la serie de narradores se inventaban las llaves. Yo recuerdo, no sé por qué, que evidentemente Paco Nadal tampoco tenía ni idea de cómo se llamaban las llaves, y recuerdo que siempre decía, pero quina seba li ha fotut, y eso se me quedó grabado. La ceba y la pica dulce. La ceba y la pica dulce. La gafa, la samarreta. Esto lo utilizaba para todo, para el fútbol y para el pressing catch. Pero es que mola mucho porque es una frase que vale para todo. De quina se vas a fotut, vale, para una hostia en coche, para un resbalón y una caída al carro. Todo. Para el fútbol, para el baloncesto, boxeo, ¿vale? Para Lo todo. que fuere. Era buenísimo. La Valle de Torrent. El mal de Torrent. Va a acabar con la Valle de Torrent, sí, señor. Clasicazos. Y ya había mucha femenina ahí, porque en la W no había tanta, allí sí. Y a una tía le llamaba Paco Nadal Matilda la Grande porque le daba la gana. Un metro por la Grande. Es un ídolo. Fantástico, me parece Matilda la fantástico. Grande. Me parece extraordinario, de verdad, ¿eh? Era No me acordaba yo de Matilda la Grande, me parece extraordinario. Le ha picado una niespla, eso también lo decía. Exacto, y eso no te Yo en mis vídeos digo a veces lo de la niespla y es por eso. Se quedó ahí. No, pero Claro. la niespla era cuando hacían eso que ponían el pecho y hacían todo el ruido cuando les pegaban, que eso es muy efectista, aunque en realidad no duele tanto. Y Y luego también era un clásico, li ha pegat un pam més baix que el Melic. maravilloso Paco Nadal. Había un luchador y Paco Nadal lo sacó por eso, que era Ric Flair, que Sí. luego firmó por la WWE, pero estaba en el de Canal Nou, y es el que daba los tortazos así con la mano abierta. Sí. Y la gente, cuando él hacía así, la gente hacía en el público. Y tú dices, no hace daño, pero salían con todo el pecho rojo, Sí. ¿sabes? Con un tatuaje de 5 dedos, impresionante. Yo he visto combates y yo tengo una cosa, daño se hacen, pero como se escape una, ¿no? O sea, Sí, ¿no? hay situaciones, que ha pasado que se ha escapado alguna en un combate en la Fuente de San Luis, en el pabellón, bueno, antiguo Fuente de San Luis, se escapó una patada de CM Punk, un luchador que había, a un cámara. Y los dos luchadores pararon para ver cómo estaba el cámara, imagínate. Y la niespla que la reó, ¿eh? Es que te digo una Vaya cosa, niebla. es una profesión, porque al final es una profesión, la gente habla del wrestling es mentira y tal y cual, y decir, bueno, vamos a ver, que tiene una parte de teatro. Teatralización, evidente, claro. ¿vale? Pero el wrestling Pero tienes es que estar seguramente como ellos, ¿eh? uno de los Tienes que estar deportes físicamente más peligrosos. claro. No, pero ya no es Como una físicamente piedra. o no físicamente, es que normalmente, y Raúl lo sabe, cogen a gente que no está preparada para ello, típico, yo qué sé, el abogado que se llama, el abogado de este loco que es un 2x2, ¿cómo se llama? Que tiene una melena así pequeñito, Paul Heyman. Ah, Paul Está hablando, Heyman. ¿vale? Paul Heyman es un tío que mide 1,70 m, está gordete,
y de vez en cuando pilla. Entonces, un tío así que no está preparado físicamente para eso, si no marcas muy bien, controlas muy bien, le haces caer en la mesa muy bien, es que se pueden hacer mucho daño. De hecho, se hacen mucho daño. Cuando digo que hay que estar bien físicamente, no solo te hablo de fuerza, te hablo de agilidad. Si no están ágiles unos para saber hasta dónde tienen que llegar, los otros para saber en qué momento tienen que poner el cuerpo para evitar el golpe. Cuidado que, en efecto, de hecho, como decía Raúl, cuando se escapa alguna, ojo, El hermano de Bret Hart, que Raúl seguro que lo conoce, que era uno de los grandes, murió en un accidente cayendo desde tal y se partió el cuello. Bueno, esas son dos cosas de las que quería contar, de las tres. Una es que la WWE no ha parado jamás de emitir. Es decir, incluso muriendo un luchador en directo, como fue Owen Hart, que Owen Hart lo tiraban desde arriba del estadio, ¿sabes? En caída libre, con una cuerda, evidentemente, se ve que midieron mal y cayó en el palo del cuadrilátero, ¿sabes? En la esquina. Y cayó ahí con la cabeza, pararon, se fueron anuncios, volvieron y siguieron luchando. Pero es que se ha muerto también Eddie Guerrero, murió en un accidente de tráfico y a la semana siguiente, o sea, no han cortado nunca. De hecho, ahora están emitiendo sin público. Jamás ha parado la WWE de emitir. No, como la UEFA, vamos. Sí, lo que pasa es que el dueño de la WWE, que es Vince McMahon, que un día podríamos hacer un programa sobre él porque es un personaje despreciable a todos los niveles, es tan pesetas, pues es tan pesetas. Paco, eso es cosa tuya, tiene un programa. Tiene futuro como dirigente en nuestro país, no digo más. Y efectivamente le da exactamente igual que haya muertos, que haya heridos, que haya coronavirus, que se la bufa. Él dice, el lunes hay programa. Y sí, es así. Y todos los especiales que se hacen cada año, Raúl, de ¿cómo se llama? SummerSlam y todos estos. Y hay 4. Sí. Hay 4 que está Royal Rumble, o sea, hacen como 11 o 12 al año, ¿no? Porque los van cambiando. Pero hay 4 que siguen desde que ya era yo nano. Uno es Royal Rumble, que es ese donde entran 30 luchadores. Hubo un año que eran 40, pero entran 30. Y el que se queda arriba es el que gana. WrestleMania, que es el evento más fuerte, que ha llegado a tener 8 horas de duración. Es una barbaridad, 8 horas de relínea. Un momento que dicen, te da tiempo a bufarte, a que se te pase y a bufarte otra vez. Búscame para ver si estoy vivo, ¿sabes lo que te quiero decir? Después de 8 horas de relínea. Es que a mí me gusta, pero no estoy tan tronado. O sea, yo necesito días de asuntos propios para ver eso. Y luego está también SummerSlam, que es el que hace en agosto. Que se hace en agosto, el evento de verano. Y Survivor Series, que es el que se hace en noviembre. De todos modos, lo que ha dicho Paco es el conflicto que hay hoy en día en el wrestling. Los luchadores de antes no luchaban tan bien como los de ahora. Eso es así. Tú los ves y las llaves no las tienen tan aprendidas, no saben caer igual, pero daban espectáculo, tenían micros. Tenían carisma. Tenían un carisma y un punch, tío, que le venía de serie. Los de ahora luchan muy bien, muy bien, pero no tienen tanto carisma y ahí es donde está adoleciendo ahora mismo, que la WWE está en su peor momento de audiencias en la historia por eso, por problemas de guión y de creatividad. O sea, no, lo del guión está bien tirado porque es que hay guión, evidentemente. Esto es, la gente se piensa que todo lo que va ocurriendo van a salto de mata y no, todos los arcos que se llaman, los arcos argumentales, los tienen planificados pues de año en año prácticamente y saben en este programa lo que tiene que pasar, tal cual, igual que Sálvame, vamos, para que la gente lo entienda. Sí, lo mismo. Hay peleas que Dime, Paco, tira. Ay, Manolo, tira. Yo quería hacer, por mi parte, una última pregunta por lo que está hablando ahora Paco de los guiones, etcétera, etcétera. Vamos a ver lo que es guionizado y tal, sigue siendo una actividad que en Estados Unidos congrega a una cantidad de gente bestial cuando los eventos pueden tener público. Más o menos tienes una idea del estadio más grande que haya podido llegar a llenar una pelea de wrestling. Creo que en WrestleMania fueron 95.000, lo máximo que metieron. 95.000. No me acuerdo ahora mismo cuál es el estadio, te lo podía decir, pero fue además... Te lo digo yo, WrestleMania 32, 101.763 en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. Que efectivamente pues es más gente que en el Bernabéu. Tremendo, me parece tremendo. Me parece tremendo, ¿eh? Sí. Y vale un dineral, ¿eh? Tremendo. Vale una pasta. Además, hay un montón de famosos también. Y han luchado famosos, ¿eh? Han luchado Tyson, ha luchado Donald Trump. Es verdad. Sí, te lo iba a decir, Trump hay imágenes. Es que es muy amigo del dueño, y hicieron una apuesta que tenía que estar el culo
Sí, es muy heavy decir esto del presidente de los Estados Unidos, pero bueno, el que perdía tenía que besarle el culo al otro, ¿sabes? Trump eligió que le besara el culo a otro, no a él, claro, porque la imagen, imagínate ahora a dónde iría. Esto es como una época que aquí nos la perdimos, donde había casi sexo explícito, donde había violencia, pero con fuego, sangre a rabiar, que decir, una época muy hardcore. Muy hardcore. Qué bonito tot, qué bonito tot. Época buena, no la perdimos. Ay. Es que Raúl, has hablado del presidente de la nación más poderosa del mundo y ahí estaba, subido a un ring, con esa apuesta tan curiosa. Es que es increíble. Es Pero entre increíble. otras cosas, por eso lo ha conseguido. Es increíble. Mucha gente lo ha hecho. Yo creo que se explica dos cosas. Uno, lo que pasa por la cabeza de ese señor, ¿vale? Sí. Y dos, Y del que le vota. Sabiendo que ese señor siempre ha buscado todos esos escenarios mediáticos, te da una idea del poder mediático del wrestling en Estados Unidos. No fue a un partido de la NBA, ni fue. Mira que son eventos multitudinarios. Fue al wrestling, tío. Quiero decir, también sabía lo que buscaba, ¿eh? Tonto no es. ¿Vale? Y eso yo creo que demuestra el poder bestial mediático que tiene el wrestling. No solamente de convocar gente, sino de entrar cada noche que hacen el show en televisión en el hogar de cada norteamericano. Un tío listo, la verdad que sí. Ahora mismo ya te digo, está en horas bajas, sí que es cierto que... Pero está evolucionando. Quiero decir, la competencia que le ha salido ahora a la WWE está obligando a evolucionar. Y ahora lo que están haciendo, o están probando, son combates como si fueran películas. Hay una, si la podéis ver, del enterrador en este WrestleMania, que fue hace un mes y medio, ya no sé ni en qué mes estoy, Nano. De momento en mayo, si no lo cambian. A principios de abril en WrestleMania, un combate entre el enterrador y AJ Styles que lo graban en un, será un descampado, pero es como si fuera un cementerio y tal, y es una pasada, tío. Una pasada como si fuera una peli y ese vale la pena parar un momentito y decir, a ver cómo ha evolucionado esto, te lo pones y dices, vea, qué cuidadito, qué edición, qué trabajo de producción. Muy chulo, la verdad. Muy chulo. Muy bien, pues nos quedamos con todo esto. Por lo que se te queda mucho en el tintero, así que te invitaremos. Pasa nada. Un segundo día para que haya más WrestleMania. Lo escucho importante, Raúl. Tienes que mostrar tu colección cuando puedas en redes sociales, tío. Sí, tendría gente en casa. Llamando. Ahora me tienen que traer 3 más que he pillado en Estados Unidos. Madre mía. Ya sabes, cómprate un Doberman y le llamas Conejito. Canelo. Canelo. Bueno, pues, el cariñoso, le llaman el cariñoso. Yo creo que sería un crimen que en el futuro no hubiera más wrestling aquí en No Hay Pelotas y que venga Raúl a contárnoslo. Pero por el momento, ahora sí, caso cerrado. Y nos vamos a contarle a Raúl exactamente de qué va a hablar cada uno para que él decida el orden de nuestras intervenciones. Señor Polit, ya veo más o menos de qué nos va a hablar usted. Vamos a hablar de la saga cinematográfica sobre Freddy el Cruel, Alfredo el Cruel, Freddy Krueger, Pesadilla en el Street. Resumen un poco de la saga por encima, pero sobre todo anécdotas, intrahistorias y curiosidades, que tienen muchas y muy buenas. Folgado, ¿cuál es tu tema de hoy? Yo voy a hablar de un personaje de ficción del mismo creador de Conan. Robert E. Howard creó Conan, pero antes creó un tipo muy parecido que se llama Solomon Kane. Hay una peli cuestionable, pero bueno, hay un libro importante, una serie de cómics también importantes, y bueno, yo voy a hablar de Solomon Kane. El perro de Dios. Vale. El perro de Dios, Solomon Kane. Y mi idea es hablar de esas series que en su día trajo Televisión Española en verano, porque los chavales estábamos de vacaciones y después de comer, después del telediario de las 3, nos ponía cada vez un capitulito y fueron varias series que se fueron alternando en el verano y que luego varias televisiones compraron y siguieron poniendo ya muy a todo lo pasado y a día de hoy en algún canal las siguen poniendo. Te refieres a Antena 3 con el equipo A, ¿tú te acuerdas de eso que se tiró Antena 3 hace años con el equipo A y aún no han matado a nadie? La madre que lo... Ahora hablaremos del equipo A porque hay equipo A. Vale, pues entramos en lo primero, Paco Polit. Paco Polit, mira, ya os doy el orden para que no estéis en tensión el resto y podréis... Empieza Paco con el hombre que tiene detrás, que ahí de la pantalla, que se ha pasado la juventud. Muy guay. Se ha pasado con los rayos. El Viruelas, Solomon Kane y para finalizar la serie del verano. Vale,
Pues venga. Tírale, Paco. Vamos para allá. Pues nada, la gente ya lo puede ver aquí detrás, al señor Freddy Krueger. Vamos a hablar de la saga de Pesadilla en el Street. En primer lugar, ¿por qué? Yo entiendo que hay mucha gente que en función de la edad que tuviera cuando empezó a ver estas películas, mucha gente las vería en los cines, les pillaría en su etapa adolescente o ya un poquito más talluditos, pero esta serie sobre todo causó un gran impacto en lo que veníamos a ser jovencitos de 6, 7 años, 8 años. Y yo voy a hablar de este señor porque fue el primer señor que apareció en mis pesadillas, no en las de la película, sino en las mías, porque normalmente cuando vemos películas recomendadas para mayores de 8 años, la gente piensa, bueno, esto es más o menos hardcore, más o menos heavy, muere gente y tal y cual, lo ve gente ya más mayor. Pero en este caso concreto, rondaba el año 91-92, aquí servidor tenía 6 para 7 añitos, y lo que pasó fue que en una visita de mi madre y de mi hermano, que tenía 2 años menos que yo, a un videoclub del Cabañal, mi madre, no sé por qué extraño motivo, dejó a mi hermano elegir película pensando que iba a coger una de dibujos. Y mi hermano vio la portada del VHS coloridísima de Pesadilla en Elm Street 4. Alquilamos la cinta, mi madre no tiene ni idea, me llega la cinta a mis manos, la pongo en el VHS y me siento yo a ver la película porque mi hermano tenía, digamos, cierto déficit de atención. Se ponía a ver algo y enseguida se entretenía con lo siguiente que tuviera ahí en la alfombra. Entonces yo con 7 años veo la primera película de Freddy Krueger. Si os digo que no dormí durante bastante tiempo, no estoy exagerando. Fue así porque me pilló por la edad que tenía así. Y eso creó una relación, un vínculo con este señor de amor-odio. Es decir, me jode mucho tener pesadillas con el personaje, pero a su vez me parecía una saga de pelis súper entretenida. Es la realidad. Y tengo ahora 33 para 34 y estoy en las mismas. Me parece una saga súper... Una cosita. Paco, no, se llama masoquismo. Continúa. Ya, bueno, pero a ver, al final, una de dos. Hay un momento en el que la evolución humana, tuya, personal, hace que, evidentemente, esto es una peli, no pasa nada, y le pierdes el miedo, y ya entra esa segunda fase de adolescencia de yo no tengo miedo de esto, en realidad está muy guay, es que está muy guay, es la realidad. Esta saga, muy rápido la resumo. Empieza en el año 84, su creador es Wes Craven, enseguida hablaré de él. La primera peli es en el 84, que fue, digamos, la iniciática, la primera, la buena, la mejor para mucha gente, y pronto se convirtió en una máquina de hacer pasta para la productora, que era New Line Cinema, que, por cierto, filial de la Warner Bros. También. Luego sacaron la segunda al año, en el 85, en el 87 la tercera, la cuarta en el 88, 89 la quinta y en el 91 la sexta. En 7 años, 6 pelis. La velocidad esta iba, quiero decir, mucha vuelta no le daban. Terminaban una y enseguida se ponían con la siguiente porque eran pelis muy baratas de hacer y recaudaban mucha pasta para lo baratas que eran. En un momento en el que cada vez las superproducciones, digamos que costaba mucho hacerlas porque luego los réditos no eran los mismos. Vale. Luego en el año 94 hicieron la séptima muy sui generis que se llamó La Nueva Pesadilla de Wes Craven, que yo la vi, recuerdo, en el Canal Plus, en la revista del Plus, la portada con Freddy Krueger, la revista del Plus. Y la última fue Freddy contra Jason en el 2003. ¿Por qué digo la última? Porque en 2010 hubo un remake del que hablaré súper brevemente porque me pareció bastante bacala, con Jackie Earle Haley, que es uno de los protas de Watchmen, el que hace de Rorschach, haciendo de Freddy Krueger. No fue demasiado buena, pero tiene un detallito muy guay que luego contaré. Bueno, os sabéis la historia, ¿no? ¿De qué va esto? El tema de los remakes da también para un programa. El día que quieras. Pero escucha, creo que da para un programa remakes que salieron bien, porque mal los hay a patadas. Todos. Remakes que lo petaron podría valer, ¿no? Pero bueno. Correcto. ¿Sabéis de qué va la saga? Raúl, ¿tú la has visto alguna? ¿La has visto todo? A mí me gustaría parar en un detalle que ha pasado desapercibido, pero que ha más tensión que todas las películas de Freddy Krueger juntas, que es cuando mi hermano tiene 2 años menos que yo, entra a un videoclub y yo ya estaba pensando en esa cortinilla que abría que estaba no, los estos de vaqueros, no. Las puertas de vaquero del oeste. Las puertas de vaquero. Las puertas de vaquero. De las películas de gladiadores. También podíamos hablar del primer día que abrimos las puertas de vaquero. Las puertas de vaquero fue un gran descubrimiento, pero sí, ya estabas en tensión, ¿no? En ese momento tenías ahí la tensión. Bueno, sí. Todo el mundo se sabe la historia un poco de este señor. En el 1428 de la calle Elm Street de Springwood, que es una localidad ficticia, aunque hay un Springwood por ahí, igual que hay un Springfield de los Simpson por ahí, aunque no tenga nada que ver, vive una señorita que se llama Nancy Thompson,
que tiene varios amigos, Glenn, Tina, Rod, Glenn, un jovencísimo Johnny Depp, en su primera película, digamos, oficial, y empiezan a sufrir todos a la vez pesadillas muy extrañas con un hombre como protagonista, desfigurado, como vemos aquí, con la cara quemada, con un suéter rojo y verde horroroso y con un guante de cuero que tiene cuchillas en los dedos. Ya sabéis un poco el concepto, cómo funciona, sabéis que Freddy Krueger como personaje es un asesino de niños, pero eso de asesino de niños fue un añadido de última hora, porque al principio iba a ser un violador de niños, pero claro, la cosa no quedaba muy bien en el año 84, porque todo justo, muy fino, muy justo suave. acababan de pillar a un violador de niños en California en uno de los mayores escándalos de la sociedad americana de ese año, y justo cambiaron el guión a última hora en plan, vale, no lo viola, se los carga directamente, que está muy mal también, ¿sabes? Entonces tuvieron que elegir entre el susto y muerte. El creador de esta saga es Wes Craven, fallecido hace unos años ya, en 2015, maestro del horror por varias cosas. Primera, porque hizo varias pelis antes que esta, La última casa a la izquierda, Las colinas tienen ojos, la de los mutantes, hizo La cosa del pantano, la primera versión del año 82, sí. Y a los 2 años hizo este proyecto, su proyecto más personal, porque lo basó en varias experiencias suyas, y os voy a contar por qué. En primer lugar, porque el enemigo de la saga se llamaba Freddy Krueger. Y es porque Wes Craven tenía un compañero de colegio que se llamaba Freddy Krueger, que era un niño que le pegaba hostias en el patio, básicamente. Esto le pilló miedo al compañero de clase que le daba de hostias en el recreo y le llamó igual al antagonista de la saga de películas, lo cual estaba bastante bien tirado. En segundo lugar, ¿por qué la cara desfigurada? Resulta que cuando era pequeño Wes Craven, estando en su casa con la familia y tal, en un momento oyó un ruido en la calle y se asomó a la ventana para ver qué estaba pasando. Y vio a un indigente rebuscando en la basura, medio oscuro, no se veía nada y tal, y el indigente levantó la cara y le vio. El niño se agacha, lo cuenta Wes Craven además, se agacha y entonces vuelve a mirar. Y cuando mira otra vez se encuentra la cara del indigente al otro lado del cristal, mirándole fijamente, los ojos saltones y la cara con pústulas, asqueroso todo. Y el niño quedó tan traumatizado que 30 años después dijo, pues el villano tiene que tener la cara desfigurada también. Y, sobre todo, un detalle interesante es la vestimenta. El sombrero, él quería que Freddy tuviera ese estilo de los vaqueros, de las películas de vaqueros, que todos llevaban sombrero de ala ancha y tal y cual, entonces decidió darle sombrero también, además, como está pelado. Tú sabes, Manolo, que ahí arriba viste mucho llevar algo, ¿sabes? No es porque... Hombre, ¿y tanto? Pero sabes que aprovecha la mínima para meter... pobre hombre, que es que no lo sabe. Y ojo, yo tomo nota que yo voy camino igual, pero simplemente es un pequeño detalle. Pero sobre todo el jersey, ¿vale? El jersey, un estudio psicológico... El jersey está comprado en Springfield, pero no el de los Simpsons. Sí, en el otro, efectivamente. No, pero un estudio psicológico que leyó Wes Craven en aquella época descubrió que efectivamente la combinación visual del color rojo y del verde es la más chirriante para la visión del ser humano. Nosotros vemos esos dos colores juntos y hay una sensación de incomodidad. De esto no pega, y de hecho, si te fijas, las gafas del 3D son de esos dos colores también, por el tema de un poco de la visión, ¿vale? Por eso fue la forma de vestir al antihéroe. ¿Por qué digo antihéroe? Porque, como bien sabéis, la saga empezó ya a evolucionar. La primera película fue miedo, horror, horror. La segunda fue una interesante exploración del género homosexual, no es coña, fue muy transgresora, y de hecho era tan transgresora que a mucha gente le pasó muy por alto. La segunda tiene detalles de salida del armario del protagonista, a un profesor... No, en serio. Literalmente Freddy sale del protagonista en una escena, ¿no? Es como una... Hay muchas metáforas en esa película, tiene muchas capas también, y además el protagonista de la peli es de verdad homosexual. Pesadilla en Elm Street, el callejón detrás. El callejón de al lado, efectivamente. La tercera, el armario está abierto. La tercera para mucha gente es la mejor. El armario está abierto, sí. No mires en el armario. El subtítulo. La tercera es la mejor de todas porque combina bastante el miedo y un poco la acción y tal. Y a partir de la cuarta ya van todas cuesta abajo. La cuarta, la quinta es bacala y la sexta es una castaña infumable. La nueva pesadilla Wes Craven está muy bien porque además es la última, digamos, de toda la saga de verdad. Y digamos que es una metapelícula de cine dentro de cine. Sale la protagonista de la saga, que es Heather Langenkamp, haciendo de ella misma.
cuenta la historia de un Freddy diferente que intenta entrar al mundo real. Sale el actor, que ahora hablaré de él, el actor que es Robert Englund, como él mismo, hablando de que él mismo tiene pesadillas. Está muy bien, sale el propio Wes Craven en una escena buenísima en la que está escribiendo un guión en una máquina de escribir y todo lo que ocurre en la conversación que tiene con la protagonista le enseña el papel y sale toda la escena escrita. Es como un metalenguaje muy bueno y esa peli está muy bien. Y luego ya, para cerrar, digamos, toda la parte de lo que es el argumento, llegó en 2003, por fin, una película esperada durante muchos años que fue Freddy contra Jason, que, entroncando con el tema anterior, tiene muchas escenas de wrestling, tal cual, el enfrentamiento final, tal, en la que los dos, Freddy y Jason, se dan de hostias, se cortan trozos del cuerpo, se disparan, se lanzan cosas, se clavan, se acuchillan. Fantástica, para mí, buenísima, porque, fantástica, es la realidad. El actor, ¿vale? Que quiero hablar de él un instante. La semana pasada hablamos en V Los Visitantes sobre él, hacía de lagarto bueno en Robert Englund, sí. En esta serie, que la hizo justo el año antes de grabar la primera Pesadilla en el Street. Luego hizo varias apariciones más en las siguientes series de V, pero para él el personaje definitorio de su carrera es este, y él lo sabe, y de hecho ha vivido de Freddy Krueger durante muchos años. Hizo un villano que al final acabas divirtiéndote sádicamente con él, porque conforme pasan las películas, las muertes que hay en las pelis son cada vez más elaboradas y son muy psicológicas, cogiendo al personaje que va a acabar muerto y buscando en su psique, buscando ahí qué es lo que más miedo le da, y por eso las muertes en las pelis son cada vez más elaboradas, hay más efectos especiales también, aunque en realidad el villano de la primera en la que era malo, luego acaba haciendo bromas, acaba haciendo chistes, acaba ya en la sexta peli ya es prácticamente una parodia, y se ha quedado ya más aparte, digamos, amiga de la juventud, y de chistes y de coñas tal, más que el villano terrorífico. Y bueno, hay mil cosas para decir de esta saga, pero a mí me gustaría saber qué conocimiento tenéis vosotros y cuántas habéis visto, qué recuerdo tenéis. ¿Os acordáis de Telecinco cuando hacía la serie de televisión Las pesadillas de Freddy? En la época aquella del Pressing Catch también. Una serie malísima, hay que decirlo todo. Pero, ¿qué recuerdo tenéis? A ver. Yo recuerdo haber visto la 1 y la 2 hace un porrón de años y no tengo muchos recuerdos porque el cine de Canguelo no es una cosa que me... ¿No te gusta el cagazo? No. ¿No? No, eso bueno, no es un cine que me... Wes Craven hizo también Pastelones, Secretos del Corazón, con Meryl Streep, lo hizo él también. Bueno, es que tenemos que decir, no hay que ir ni a una cosa ni a la otra. Es decir, hay una gama mayor donde elegir. Pero sí que es verdad que son unas películas, quiero decir, de la serie de Pesadilla en el Street, pues en efecto es una serie de películas absolutamente icónica para muchísima gente. Salva, Raúl. A mí, yo no he visto muchas pelis de Pesadilla en el Street y yo te diría, Paco, que no he visto ni una completa, a mí es lo que te digo. No me llamaba el personaje, a mí sí que me gustan las pelis de terror. Yo lo oriento casi todo por los monstruos, digamos, clásicos, los de la Hammer. Sobre todo me trago cualquier cosa que lleve vampiros, series, películas, etcétera. Pero no sé por qué en Freddy Krueger no me acabó nunca de enganchar, la verdad. De hecho, una cosa de Wes Craven, perdona, Las colinas tienen ojos, sí que la he visto varias veces además. Peliculón. Me parece un peliculón. Una peliculón. serie de psicópatas brutales. Luego creo que ha sido también muy copiada por otros directores y en cambio, pues esta no la he visto, pero aquí ya la he visto muchas veces, la de Las colinas tienen ojos. Mira, de Wes Craven además tiene la habilidad durante su carrera de reinventarse mucho y de efectivamente hacer esa primera trilogía de pelis, La cosa del pantano, Las colinas tienen ojos y La última casa a la izquierda, reinventa su carrera con Pesadilla en el Street, que hay que decirlo, era una apuesta de New Line Cinema por la cual si salía mal la película, quizá la productora chapaba. Y de hecho, fue también que la productora cimentó su carrera posterior en base a estas películas. Iba haciendo otros proyectos, pero sabía que una peli al año tenía que ser de Freddy Krueger. ¿Por qué? Porque la pasta entraba en caja. Eso era así. Y se le llama a New Line Cinema la casa que Freddy construyó, en inglés, The House That Freddy Built. ¿Por qué? Porque al final consiguieron hacer caja con todo eso y les llevó años después a evidentemente meterse en otros remakes y meterse tal, a que Warner Brothers adquiriera el 100% de New Line Cinema y hacer otros proyectos de ese palo, como Blade, por ejemplo, en su momento, y Mortal Kombat también. Apuestas un poco más arriesgadas, pero en este género un poco más de terror suave o terror blando con tema de adolescentes. Y sobre Wes Craven, importante la reinvención,
pasan los años y en el año 97, si no recuerdo mal, da género o da origen a otra saga más, que es la saga de Scream, que es otra reinvención más del género, porque hemos pasado de su trilogía original, todas las de Freddy Krueger, en las que él en algunas estuvo involucrado, en otras no, y con Scream ya le da la vuelta del todo, y es metaterror dentro de metaterror. De hecho, hablan de la saga de Freddy Krueger, de Viernes 13, de Halloween, hablan de todas ellas, y los personajes, el asesino de la máscara y tal igual, todo eso es heredero de lo que hubo 10 o 15 años antes. Hablabas antes de la Hammer y los monstruos clásicos, el hombre lobo, Frankenstein, Drácula, la momia. Pasa el tiempo y tenemos los de los 70 y 80 que son Jason de Viernes 13, que otro día hablaré de esa saga también, Mike Myers y Halloween, Cara de cuero, La Matanza de Texas y Freddy Krueger, que serían esos 4 los más importantes, porque luego hubo otros monstruos también y otras sagas de terror que vamos, que no tuvieron tanta pegada. ¿Tú, Raúl, de Freddy tienes algún recuerdo curiosete? Si te digo que no, te pegas el batacazo, porque no has visto. No, yo puedo seguir hablando de esto, no te preocupes. No voy a hablar sin haber visto ni una, ¿vale? Mentira, he visto 3. La primera, por ser la novedad, que no has hablado de la canción esa, que esa canción da miedo de serie. 1, 2, Freddy, viene a por ti. La canción, exacto. La canción se te queda ahí, ¿eh? 3, Madre 4, mía. ábreme la puerta. Sí, señor. Pues eso viene de una canción de verdad, una nana de verdad, más o menos, y ellos cogieron, digamos, la melodía para hacer una canción cantada por niños que efectivamente daba mucho mal rollo, porque siempre que en el sueño, en la pesadilla, aparecen los niños dándole vueltas a la comba y cantando la canción, poco después aparece el villano. Pues mira, yo te cuento una anécdota. Yo cuando salió la peli iba al colegio, porque era pequeño todavía, como tú, qué cabrón. Pasaba al lado me acuerdo de toda la vida, de la clase de los más pequeños, ¿no? Y estaban 2 por 1, 2 y yo a que viene el carachancla el carachancla. que la ven en el rastro. Y luego, yo he visto 3 películas. La segunda me parece un pestiño tremendo. Es bastante complicadita. La tercera me gustó. Está guay, está guay. Dejé de verlo porque yo llega un momento que después de 3 digo, nada bueno puede pasar aquí. ¿Sabes? Es como cuando sales de fiesta que hasta las 4 de la mañana y dices, qué guay, y hay ese momento de, vamos a otro sitio. No, ¿sabes? Pues, pasa lo que Error. 3 y ya, show 3. Hasta luego, Mari Carmen. No más. Y luego sí que vi la de Jason contra Freddy. Freddy contra Jason, sí. Esa se pegaron ahí un pan que digo yo, ahí Bud Spencer no llega. Y dices, otra liga. ¿Sabes? No, es verdad que la última escena, tíos se daban allí con todo. O sea, con todo. Pero poco más conozco. Conozco algunos de los datos que has dicho, pero por curiosidad de friki, pero por poco más. Tres cosas rápidas. Es muy americano eso, ¿no, Paco? Lo de Freddy, Jason... Sí, de hecho hicieron la película un poco a petición de los fans, porque habían estado pidiendo durante muchos años, desde la última que salió en los cines, que fue en el año 94, la nueva pesadilla de Wes Craven, pasaron casi 9 años hasta la siguiente, que fue Freddy contra Jason, y durante ese tiempo estuvieron hablando de Freddy vuelve al infierno, en la última de Viernes 13, antes de esa, la última escena aparece la máscara de Jason y una mano, que es la de Freddy Krueger, saliendo y coge la máscara. Y en ese momento ya anticipaban un crossover que decían, hostia, la próxima peli y tal, qué guapo. Tardaron muchos años más en hacerla, pero sí que es cierto que hubo peticiones, no había ni internet ni nada, era simplemente cartas y cartas que les mandaban a New Line para hacer un crossover de las dos pelis, como finalmente se hizo, y yo creo que quedó muy bien, teniendo en cuenta que era muy complicado unir un poco los dos universos. Respecto al tema merchandising que hemos hablado antes del wrestling, fue quizá una de las sagas que más pasta ha dado a los creadores gracias al merchandising. Pósters, figuras, caretas, réplicas de rampante, claro, de todo, pero de todo, réplicas de tal, sobre todo las caretas, muñecos. Entonces, es una de las que más ha sabido rentabilizar esa parte del merchandising. Sobre lo de Telecinco y las pesadillas de Freddy, hay que decirlo, es una serie bastante mala, aunque el primer episodio lo dirigió Tobe Hooper, que es el director original de La Matanza de Texas, y es el mejor de toda la serie, que son 2 temporadas bastante castañeras, pero ese primero es muy bueno. Cuenta los orígenes de Freddy, cómo los padres de Springwood van a por él después de que salga libre en el juicio por haber matado a unos menores y le encierran en una casa.
rompen la ventana, lanzan cócteles molotov. ¿no? Qué romántico está Paco. Sí, no. No, escucha. Y el tío muere. Todo. Sí. Y acaba completamente desfigurado, incendiado, y les dice que se vengará de los padres en los sueños, porque ese es el origen de todo. Freddy mata a los niños como castigo a los padres. A los padres. Pagar con los niños los errores de los padres. Y los padres mantienen la existencia de Freddy en secreto en toda la localidad para que los niños no tengan miedo, porque la clave de Freddy es que tiene poder si crees en él. Si empiezas a ignorarle, desaparece. Así termina la primera peli, luego ya van cambiando un poco en las siguientes, pero es un poco como Hacienda. O sea, si ignoras a Hacienda, se convierte en poderosa, pero si pagas, no aparece en tu vida. Freddy es la antítesis de Hacienda. Cuidado con esas bromas. Sí, no, es la realidad. Es la realidad. Y por cerrar, efectivamente, Telecinco hizo las pesadillas de Freddy creo que después del programa de Jesús Gil, en su momento, cuando hacía Jesús Gil el programa aquel con las mamachicho y tal y cual. Sí, era un combo brutal las noches de Telecinco, no recuerdo qué día. Y sobre el famoso remake del año 2010 fue bastante castañero, no por nada técnico ni nada de que la peli estuviera mal, sino porque no tenía el carisma, el protagonista que le daba Robert Englund, aunque sí que es cierto, esto le mola a la salva, que prácticamente todo el reparto de esa película luego tuvo relación con el cine de superhéroes. Rooney Mara salió luego en Millennium, en el remake de Millennium, ha salido en varias películas más. Otras protagonistas, Kate Cassidy, luego ha salido también en Flecha Verde haciendo de Canario Negro. Otro de los protagonistas hace de Flash en Smallville. Quiero decir que todos han tenido mucha vinculación. ¿Por qué? Porque el ecosistema Warner Bros., toda la serie de superhéroes y tal, al final iban recolocando unos a otros, y es curioso porque es Freddy contra superhéroes. Al final lo ves con la perspectiva y llama la atención, aunque la peli de 2010 es bastante mala, aunque el nivel nunca fue muy alto, hay que decirlo todo. Bueno, pues dicho esto, dejamos al señor Kruger, caso cerrado. Y nos vamos a por Salva Folgado y Solomon Kane. Solomon Kane. No sé si decir aquello del precursor de Conan el Bárbaro. Sí, yo creo que es el precursor del género de espada y fantasía, y que hay muchos elementos en Solomon Kane que después están en Conan, ¿no? De hecho, yo creo que Freddy Krueger a Solomon Kane le dura 2 telediarios. Quiero decir, Solomon Kane... El mío le puede al tuyo y otras peleas de recreo de la EGB. No tengo ninguna duda. Si hacemos un crossover Solomon Kane, Freddy Krueger, Solomon Kane le corta la cabeza rápidamente a Freddy. No, pero bueno, antes he comentado que iba a hablar de Solomon Kane, conocido como el perro de Dios o el cruzado de Dios, ¿vale? Es un cruzado, más o menos, un puritano protestante que dedica su vida entera a luchar contra el mal, pero al mal en mayúsculas, es decir, el diablo, Satán, vamos. Lo inventó un escritor tejano que todos conocemos, década de los 30, es Robert E. Howard, que posteriormente ha sido muy conocido fundamentalmente por Conan, pero que antes de crear a Conan, creó a Solomon Kane, creó a Kul de Valusia y creó a Red Sonja, o a Sonia la Roja, ¿no? Después hablaremos un poquito de Sonia la Roja, porque también es curioso cómo posteriormente se ha ido degradando de alguna forma el personaje. Solomon Kane, o mejor dicho, Robert E. Howard, cogió fama a partir de los 70, cuando la Marvel adquiere los derechos de este personaje y empiezan a escribir o reescribir los 12 relatos de Conan, ¿vale? Los escribió Barry Smith, los pintó Roy Buscema, adaptaron las novelas originales de Howard, y a partir de ahí, pues este escritor tuvo una fama que se le negó mientras estuvo vivo. No voy a hablar de Conan, ya he dicho que voy a hablar de Solomon Kane, que es el primer personaje de Howard, pero antes quiero hablar un poquito del escritor, porque buceando un poquito en la historia de Solomon Kane, llegas a Robert Howard, evidentemente, y a partir de ahí te encuentras cosas que chocan bastante. Os diré como primer dato que Howard nació en 1930, ¿vale? Y que murió 30 años solo después. Murió con 30 años, Robert E. Howard. Se le considera el padre de la fantasía. Dentro de la fantasía, mejor dicho, del subgénero conocido como espada y brujería, porque Solomon Kane, igual que Conan, es espada y brujería, igual que también el Señor de los Anillos.
Howard probablemente fue el primero en demostrar que este tipo de literatura podría llegar a tener una popularidad considerable, cosa que se demostró después de su muerte. Esto ha sucedido ya, Raúl, a ti te pasará también cuando casques, la gente también te reconocerá mucho más. Qué buen rollo estoy notando dar en el programa, ¿eh? No te puedo decir una cosa. Hay que ver lo que sufrimos los educados. Solo te voy a decir. Bueno, Howard como esta me estás perdiendo, Salva. Creó por este orden a Solomon Kane, Red Sonja, un guerrero picto que luchaba contra la invasión romana que se llamaba Bran Mak Morn, creó a Kul de Atlantis o Kul de Valusia. No sé si alguna habéis conocido algún libro de Kul, pero Kul, que es anterior a Conan, también tiene mucho, el rey Kul tiene mucho de Conan, y finalmente a Conan el Bárbaro. Junto a Tolkien, yo creo que es, está considerado por la crítica como de los más destacados escritores que hay en el género de fantasía heroica moderna. Escribió terror, fantasía histórica, aventura, misterio, de pistoleros, de piratas, de boxeadores. El tío tiene una extraordinaria imaginación. Se relacionó con importantes escritores de la época, fundamentalmente con otro Howard ilustre, que era Howard Phillips Lovecraft, el del género gótico de terror, Cthulhu. El de Cthulhu. Y todas estas... No sé si nunca he sabido si se dice Cthulhu. Nadie. O Cthulhu. Nadie. Chultu, no tengo ni idea. Yo lo he oído de todas las maneras posibles. Pero bueno, también te digo una cosa, no le he oído a él quejarse de cómo pronunciar el nombre. Con los tentáculos no se ha quejado demasiado. Era como un pulpo ahí extraño. Pero bueno, se relacionó con Lovecraft, ¿vale? Empezaron los dos a escribir relatos de terror en una revista barata, de las conocidas como revista Pulp, ¿vale? Revistas que aquí en España, cuando se comercializaron, pues eran noveletes de Aduro o novelitas súper baratas, que yo creo que, mis abuelos las compraban. Aquella revista se llamaba Weird Tales, y en Weird Tales escribieron Lovecraft y también escribió Robert Howard. Hay monstruos y demonios en Solomon Kane, también en Conan, que perfectamente podría haber parido Lovecraft. Lo que quiero decir es que el universo de terror de Lovecraft, ¿vale? Sobrenatural, demonios, vampiros, brujas, brujos, monstruos, es muy parecido en Lovecraft y en Conan. ¿Sabes por qué se llamaban revistas Pulp? Por curiosidad. No, dilo. No. Porque a la hora de hacerlas, en lugar de ser papel de verdad, lo que hacían era mezclar en la celulosa, le metían serrín. Como le metían serrín, la pasta que quedaba, en inglés se dice pulp, como decir una pasta, eso luego lo prensaban y eran revistas, como ha dicho Salva, súper baratas, súper malas de calidad, pero venía todo el nombre de ahí. Pues ahí está, escribieron estas revistas Pulp. Howard era una persona muy aficionada al boxeo, un tipo muy tranquilo. Hay una anécdota que se cuenta de Howard que dice que sus vecinos se quejaban porque él se dedicaba a escribir por las noches y aporreaba de tal forma la máquina de escribir que lo costaba que muchas veces llamaran a la puerta a los vecinos como quejándose. Pero bueno, el tío era muy tranquilo, ¿vale? También los vecinos. Es que los vecinos... Es que se quejan por cualquier cosa, coño. Luego ya, cacerolas y tal. Una máquina es lo que me molesta, che. Vale, te está volviendo loco. El tipo escribió siempre relatos sobre tipos invencibles, valga la redundancia, pero no pudo llevar los problemas de su vida, digamos, diaria, y se quitó la vida justo un día antes de que su madre falleciera por una tuberculosis. Es decir, él no supo enfrentarse a los problemas que en la vida real pues se enfrentaba a Conan, se enfrentaba a Solomon Kane, se enfrentaba a Kul, ¿vale? Sus novelas tuvieron éxito, pero él pasó por muchas dificultades. Tuvieron éxito a posteriori. Pasó por muchas dificultades en el plano económico. Su madre tuvo que ser operada primero de la vesícula biliar, luego eso se le complicó. Bueno, al final, como acabo de comentar, murió de tuberculosis. Se cuenta de él que perdió hasta 7 kilos en un mes porque no tenía dinero para comer una vez al día y porque además todo el dinero que él recibía, de lo poco que le pagaba esa revista Pulp súper barata, que no le pagaba y que cuando él murió le adeudó cerca de $1,000, como no cobraba, todo lo que tenía, ¿vale? Se lo gastaba para ayudar en el tratamiento médico para su madre. Contrajo también numerosas deudas. Entonces, entre la enfermedad de su madre, las deudas, tenía problemas para comer, todo eso a él lo empujaron hacia el suicidio. Digamos que
se agobió y en un momento determinado decidió suicidarse. Curiosamente, antes os he hablado de Lovecraft, Lovecraft llamaba a Howard Bob Dos Pistolas, porque tenía un origen tejano. Y curiosamente, una pistola, una Colt 308 automática, acabó con la vida de Robert de Howard. Concretamente, el 8 de junio de 1936, su madre entró en un coma irreversible y en la mañana del 11 de junio él fue a visitarla por última vez, se dio cuenta que se iba a morir, llegó a casa destrozado, escribió un verso de 4 líneas, ¿vale? Que leo, dice: todo voló, todo acabó, por tanto levantadme sobre la pira, el festín ha terminado y la lámpara ha expirado. Y ese día, después de que su madre entrara en coma irreversible a consecuencia de la tuberculosis, se sentó en la parte delantera de su coche, un Chevrolet, ¿vale? Un Chevrolet Sedán, concretamente, modelo del 31, cogió la Colt 308 automática y se pegó un tiro en la sien y ahí pues acabó su vida. Su madre, curiosamente, falleció al día siguiente, 31 horas concretamente, después de su hijo. Por lo tanto, compartieron un funeral. Me estáis dejando un cuerpo terrible. Sí. Un programa para levantar el optimismo estamos haciendo hoy. Un programa optimista de hoy, ¿eh? Sí, señor. No, pero bueno. Un café con leche. Manolo. Estaba hablando Salva, perdona, Paco pero se ha ido. estaba mucho eso de el dinero que ganaba, digo, ahora viene lo bueno, se lo gastan en droga, en planilla, no. El tratamiento, No. digo yo, es que es normal eso, que tengo una vida más Ni una alegría. Claro, yo. No os preocupéis que ahora luego llega Manolo y nos arregla la tarde con las películas, con las series del verano. Bueno, pues va. murió, pues eso. Al día siguiente muere su madre, compartieron funeral, fueron enterrados en el mismo cementerio. Cuando murió se procedió a la tasación de todos sus bienes. Esa tasación omitía los $1.000 que le debía la revista esta mega barata Weird Tales. Incluía $700 en efectivo, una cuenta de ahorro de $1.800, el coche valorado en $350, lo que hacía un total de cerca de $3.000. Curiosamente, después de su muerte, pues alcanzó la fama. Todos sus personajes han sido adaptados pues, a la novela, al cómic, películas, videojuegos, merchandising. Y si no me equivoco, y esto no lo he podido yo comprobar, sus derechos eran libres, o sea, los podía explotar, los podía utilizar cualquier editorial. O sea, no pertenecen a sus descendientes y demás. Eran derechos libres, por lo tanto, sus descendientes también se han quedado ahí sin cobrar, pues, Joder. pues un pastón. ¿Ha hecho algo bueno este hombre? Ha hecho algo bien, muchas cosas. bien. Es una vida un poco desgraciada la de este tipo. Le echaba sacarina al café, desgraciado. Una alegría al cuerpo. Eso explica muchas cosas, ¿eh? Echándose sacarina, coño, y llega, de verdad, es que... La madre que va, tú. Bueno, Howard diseñó, pues eso, lo que él no había podido enfrentar, esos problemas en su vida, sus héroes sí que lo hicieron, y ya os digo, saltaron de los relatos a la novela, al TVO, cine, televisión, videojuegos y merchandising en definitiva. Uno de ellos, ¿vale? Ya entro a hablaros, es Solomon Kane, ¿vale? El sabueso o el perro de Dios, porque todo lo que él hacía tenía como sentido congraciarse con Dios y luchar contra el mal, en mayúsculas, que era el demonio, ¿vale? Solomon Kane es fantasía histórica, es aventura, tiene tramos de cine de piratas, de terror, incluso de corte gótico como el de Lovecraft. Nos centramos ya en el personaje, ¿vale? No sé si habéis visto la peli alguno, porque evidentemente... Yo la vi en su momento, pero no la recuerdo con excesivo cariño. No me muchos pareció... tenemos referencias de la peli, pues un tío que va vestido como los puritanos ingleses, ¿vale? Se desarrolla en tiempos de Isabel II de Inglaterra, siglo XVI, de la edad moderna. El tío es un justiciero, es solitario, es violento, ¿vale? Y vive sus aventuras entre Europa y en África. Esto era muy idea de los escritores de aquella época, no conocían perfectamente África, pero todos los escritores desarrollaban o llevaban a sus héroes a África, como que allí tenían más libertad. Muy poca gente conocía en aquel momento el continente africano, por lo tanto tú, como escritor,
te llevabas a tu producto, por decirlo de alguna forma, a tu personaje y lo metías en África, te inventabas allí personajes, situaciones, bosques y demás, tribus, y aquí nadie te podía decir nada porque no se conocía, ¿vale? En África, pues él pinta África pues, llena de ciudades perdidas, de caníbales, de monstruos sobrenaturales, espectros, razas demoníacas, vampiros, quiero decir. Bueno, esto que vemos en Solomon Kane, luego muchos, el que haya pillado un cómic de Conan, sabrá que Conan siempre se enfrenta, pues eso, pues a demonios, a monstruos, a vampiros, brujos, brujas. Bueno, pues todo esto antes estuvo en la trama de Solomon Kane y antes de Conan también estuvo en las tramas de Cult de Valusia. Estos son herederos de Solomon Kane. Pero bueno, como os digo, pero esto, era Salva, moderna. esto el autor lo hacía porque era su, digamos, su radio de acción o porque lo veía tan, no sé, tan exitoso que seguía implantando ese mismo tipo de enemigos en el resto de héroes. A él le gustaba este tipo de historias sobrenaturales, ¿vale? Y de héroes enfrentados a lo sobrenatural, y a partir de ahí él pudo dedicarse, ya te digo, a la novela de piratas, escribió sobre vaqueros, porque él era de Texas, pero al final lo llevó todo hacia lo sobrenatural, y ya te digo que todos estos héroes prácticamente beben de lo mismo, ¿vale? Es un tipo muy, muy creyente, consagrado a Dios, al exterminio del mal, como os he dicho, siempre con armas blancas y de fuego, lleva un par de pistolones, ¿vale? Si veis la peli, él lleva como 2 pistolones, algún arcabuz de vez en cuando, pero también se maneja mejor con las armas. Lleva un estoque, lleva una daga y lleva un talismán. Pack completo el tío, ¿eh? Lleva un talismán. No, va hasta arriba. Lleva un talismán vudú que le regaló un amigo suyo africano que es el Longa. Y ahora hablaré también de la curiosa relación entre Howard y la raza negra, porque al igual que hablamos el otro día con Manu Badanes, Paco, Manu, lo recordaréis, sobre aquel cómic de Tintín, en el Congo. Si luego se dijo que tenía tintes racistas y que finalmente yo creo que la única explicación es porque por la época en la que estaba de alguna forma situado o ideado el cómic, posteriormente se le tachó a Hergé de racista, pues a Howard le pasa igual con algún capítulo, con algún relato de Solomon Kane, ¿vale? Protagonizó una quincena de relatos, más o menos cortos. A Howard se le acusa de que era una literatura como muy ligera, de que no abusa demasiado de las descripciones, pero la verdad es que cogéis una novela igual de Conan que de Solomon Kane y es un relato que se agradece ver porque se agradece súper rápido, va al grano y te cuenta. Porque pasan cosas, claro. Claro, pasan cosas y te cuenta las cosas sin necesidad de grandes, digamos, descripciones de paisajes, rivales o demás, que muchas veces a mí personalmente me cansan, ¿vale? Bueno, pues 15 relatos. Estos relatos están recogidos todos en una novela que publicó en el 2010 de la editorial Valdemar, ¿vale? Solomon Kane, editorial Valdemar 2010. Hay una novela para el que le interese que vale 20 pavos porque la tapa es más guapa, y hay otra que es edición bolsillo que vale sobre 10 pavos, ¿vale? En cualquier librería donde la gente suele comprar sus libros o en internet, etcétera, están, ¿vale? Este tomo de la editorial recoge las 8 historias que publicó en la revista Pulp Bear Tales, y además hay un relato, La sombra del diablo, que lo protagoniza Sonia la Roja. ¿Vale? Y respecto a lo que os comentaba antes, lo curioso de esta edición, que es buena, es que es súper fiel al original, lo que quiere decir, ¿vale?, que mantiene la mala posición en la que Howard deja a los negros, a los que representaba como una humanidad entre animalesca y degenerada. O sea, eran los malos. Eran los malos de la película y eran muy malos. Y a partir de ahí, pues los pinta, la verdad. Hoy en día lo lees y dices, hostia, Howard. Pero no, es porque el tío igual por... ¡Hostia, Howard! Tenemos la tolerancia un poquito baja, ¿eh? La tolerancia está ahí, ¿eh? Pero, bueno, es cierto, ¿vale?, que él es un hombre racista en los primeros relatos, ¿vale? Detesta a los negros de África. Esta versión de la editorial no endulza, porque han habido posteriores ediciones de los relatos de Solomon Kane, donde la editorial, no sé por qué, se ha dedicado a endulzar esto y a sabotear lo que era el material original, porque si el tipo pues tenía ciertos tintes racistas, pues al final hay que dejarlo estar. El personaje es el personaje. Era un racista. Claro. Bueno, pues esta edición, digamos que lo respeta, conserva ese odio
de los primeros relatos hacia la raza negra, pero poco a poco nos damos cuenta cómo hay una evolución en el personaje y, por cierto, uno de sus mejores amigos pues acaba siendo un tipo que él en un primer momento considera que es un brujo y que luego se convierte en uno de sus mejores amigos y que incluso le da un amuleto que a él en posteriores aventuras pues acaba protegiéndolo. De hecho, al final, Solomon Kane se erige en defensor de alguna tribu negra a las que en un primer momento, en un primer contacto, él odiaba por desconocimiento. Es decir, que al final llegas a la conclusión de que el tipo no era tan racista, ¿vale? Otra curiosidad del libro está en la historia final, ¿vale? Como digo, no pertenece al ciclo de Solomon Kane, es una historia de Sonia la Roja, que ha tenido mucha popularidad posteriormente en los cómics de Conan, pero también y con Selena. ¿Y con? Y con Selena. Pero digo, yo digo, no puedo decir esta fricada. Estoy a punto de dejar de grabar. O sea, después de esto... Es que me lo he callado 3 veces y no he podido dar la cuarta, ¿no? Después del tercer, Sonia la Roja ha tenido que soltar y Selena, y con Selena. No podía aguantar más. No podía aguantarlo. Perdón. Él crea el personaje de Sonia la Roja, pero solo para una historia, ¿vale? Para esta historia que cierra los relatos sobre Solomon Kane. Se narra el asedio de Solimán el Magnífico, sultán del Imperio Otomano, a Viena, siglo XVI. El tipo aquí sí que está, porque a él también se le acusa de no documentarse demasiado y aquí está totalmente documentado. Y los lectores de Conan, no sé si algunos sois lectores de Conan, los lectores de Conan que solo hayan leído Conan pensarán que esto es un error, porque Sonia la Roja era coetánea de Conan. Y Conan era de Cimmeria, de la era Iboria. Y aquí de repente aparece también en el siglo XVI Sonia la Roja. La explicación es que el personaje original era del siglo XVI y que no era coetáneo de Conan, era coetáneo de Solomon Kane, ¿vale? Pero que los escritores que luego trasladaron al cómic de Marvel las aventuras de Conan decidieron también trasladar allí a Sonia la Roja. No solo la trasladaron de época, sino que le cambiaron el nombre, ¿vale? Howard crea a Red Sonja con Y y los americanos le pusieron Red Sonja, cambiaron la Y por la J, la cambiaron de época y de esto sí que os acordaréis, bandidos, le pusieron un bikini, una armadura de bikini, ¿vale? Por la que es muy conocida también. Pero nos acordamos por yo qué sé, por cosas, no por nada en particular. Correcto, es que eres muy mal pensado. Y por explosivo la bikini, también, ¿sabes? Explosivo bikini de cota de malla, el que llevaba Sonia la Roja. Por cierto, hay una peli, Paco, tú la recordarás. No sé con si Brigitte Nielsen, ¿no? De Brigitte Nielsen, Sí. ¿vale? Sobre Red Sonja. Se tituló en España El Guerrero Rojo, ¿no? El Guerrero Rojo, cuando era la Guerrera Roja. Que Sonia la Roja quedaría un poquito... Es que un día, lo ha dicho antes Raúl, un programa monográfico sobre traducciones de mierda en nuestro país. Que te vaya a la selección, coño. Madre mía. Y salía, por cierto, si no recuerdo mal, Schwarzenegger haciendo de otro personaje. Porque había un problema con los derechos de Conan. Sí. No se podía utilizar Conan en la película como compañero de Sonia la Roja por no sé qué movidas de derechos. Entonces a él hizo prácticamente el mismo personaje que Conan, el mismo pelo, la espada, músculo, pero se le llamaba Calibor. ¿Vale? Y así, de alguna forma, pues solucionaron ese problema que había con los derechos. La peli fue bastante flojita, sí. ¿vale? Y ahora he descubierto que hay un proyecto de una directora americana que se llama Jill Soloway, que quiere hacer también otra peli sobre Red Sonja. Se va a basar en los cómics, por lo tanto tampoco tendrá nada que ver con el personaje original. Y me he encontrado como curiosidad, Paco, siempre le hago a Paco porque es más cinéfilo, creo, que esta peli la iba a dirigir Bryan Singer, pero que como este es un director que ha ido en desgracia porque no para también de caer en reiterados escándalos de abusos sexuales, efectivamente, lo están retirando de prácticamente todos los proyectos y de este proyecto pues lo retiraron. Ha habido también una peli, ayer hablamos por WhatsApp, creo, Paco y yo, sobre la peli, o estuvo la semana pasada porque la hicieron en 4, el sábado pasado la hicieron en 4, y Paco me dice que es un truño directamente, ¿no, es Paco? Mala, Solomon Kane es mala. O ¿Sí? sea, el prota, el actor ¿Sí, prota, Raúl? que ¿Sí? James Purefoy lo hace bastante bien y a mí me mola el actor, pero la peli es mala. O
sea, me recuerda mucho a Van Helsing, que es la que hizo Te esta lo Hugh iba, Jackman también, te lo iba a decir, Paco, efectivamente. pero no sé. De hecho, una es de 2004, ¿vale? Lo he revisado porque me daba la misma... Tengo la Sí, misma Van Helsing impresión. es de 2004 y esta es un poco posterior. Esta es más reciente. No, Van Helsing es 2009 Cuatro. y esta es 2004. Es primero Solomon Kane. Espérate. Yo diría que es al revés, ¿eh? No ¿Sí? me hagas mucho Bueno, caso. lo tengo aquí apuntado. Van Helsing es 2004. ¡Ojo! Sí. Van Helsing, Paco, es de 2004, correcto. Sí. Sí, Y sí. Solomon Kane Es que me acuerdo de Van 2009. Helsing porque el tráiler es extraordinario y luego la peli fue castaña y por eso me jorobó. Y Sí, esta lo Solomon malo Kane Bastante. Sí, tiene razón. y es bastante más reciente, tiene 5 años más. Y la Solomon Kane. de hecho, a ver si me aparto, ¿vale? Sí, ahí está. Sí. Tiene un aire Solomon Total. Kane, el de la peli, a Van Helsing, totalmente. De hecho, Absoluto. Van Helsing también, en algún tramo de la peli se le llama, pues yo no sé si el sabueso de Dios también, o el perro de Dios, porque el rollo que llevan los dos, las pistolas, las espadas, el contacto con la iglesia, es muy parecido el de entre Solomon Kane y Van Helsing. A mí la peli tengo que reconocer que sí que me gustó, ¿vale? A mí es que este tipo de peli, Raúl, a mí me ganan, tío. Me pones un demonio, un tipo con dos espadones, 2 pistolones, y Cuidado. una aventura ¿Cómo? sobrenatural, tío. A mí me gana. ¿Cómo le dice Salva, Cuidado la cara de... A mí es que me pone esa A mí es película... que me gana, Raúl. Me gana, tío. Sí, mira. Los pezones, tío. O sea, Mira, Le pones una pelea, estas Sálvase en gorila, baja la calle ahí en Aldaya con la pipa a pegar tiros y a pegarle Pipa, tiros ahí a pipa. pero bichos y ya está. escúchame, es que yo creo que Van Helsing es un peliculón, Paco, tío. Van Helsing es un peliculón. Tiene cosas buenísimas. Tiene cosas buenísimas, es verdad, pero Tiene cosas buenísimas. tendríamos que debatirlo. Y el Pero director bueno, es muy acabamos- bueno, es el director de La Correcto. Momia, muy buena también. Vale, pero acabamos con Solomon Kane, ¿vale? A mí la peli me gustó, pero bueno, sí que es cierto que probablemente tarda mucho en arrancar. Creo que es una peli de orígenes, donde se quiere explicar los orígenes de Solomon Kane para posteriormente Secuelas, desarrollarlos claro. en 2 películas que no llegaron nunca, ¿vale? Y quiero decir que es una peli que tiene muchas cosas que contar, pero que se pierde contando muy poquitas cosas y al final como que se queda un poquito vacía. Incluso el giro que pega el argumento al final tampoco es que sea muy, muy creíble, ¿vale? A Kane, como dice Paco, lo interpreta James Purefoy, ¿vale? Que mola, pero del que dicen sus críticos, y todos estaremos de acuerdo, que es un Hugh Jackman de mercadillo, porque incluso físicamente se parecen. De marca blanca. No, es James Purefoy, pero... Sí. ¿Sabes? Como que Me copia encanta mala. Salva porque están contando la película. A mí me gustó mucho porque, bueno, falla el guión, el artista. Al final me acaba diciendo, es una mierda de película. Mira, No, yo no, recomiendo no. sobre James Purefoy, No, si sí, no la el habéis actor visto, mola, el actor pero mola si mucho, tiene lo comparas con Jackman, es no verdad. no se puede comparar. Yo recomiendo una serie, The Following, con Kevin Bacon y con James Purefoy, que hace de presidiario y Kevin Bacon hace del que le ha perseguido hasta atraparlo y tal igual. Recomendadísima. Tiene 3 temporadas, si no recuerdo mal. Sale James Purefoy haciendo de malvado y muy buena, muy, muy buena. Recomendación del día para el que la quiera coger. Muy bien. Bueno, pues acabo ya y dejo a Manolo. También hay una serie de cómics, hay una miniserie que editó la editorial americana Dark Horse y recientemente, y este sí que lo recomiendo, ¿vale? Astiberri, que es una editorial española muy activa en los últimos meses, ha editado Las aventuras de Solomon Kane, material muy parecido, bueno, material original, ¿vale? Pero ilustrado por un dibujante que también está pegando con mucha fuerza últimamente, como es David Rubin. Así que yo recomiendo, si alguien quiere comprar el cómic y pasa de la novela, el material es el mismo, el original, los relatos son los de Howard, pero el dibujo, que mola mucho, es de David Rubin. Perfecto. Pues dicho todo esto, ¿alguien tiene algo más que preguntar sobre Solomon Kane? Dale. ¿No? Pues caso cerrado y nos vamos a la última exposición. Sí, es que, a ver, vamos a ver, es que Raúl se ríe porque acaba de sonar un golpe de mazo en la mesa, El que es la mazo, postproducción, porque en este programa, Raúl, hay medios, coño. O sea, no llegamos medios, al nivel de aquí tus vídeos, hay pero un aquí hay presupuesto. dinero. Y Aquí de hay la medios y aquí hay postproducción. Claro, Claro que sí, Solomon hombre. Kane no tenía presupuesto a la peli. Aquí sí que hay presupuesto. Aquí hay Aquí, sacados, hombre. esto es otra cosa. Esto es otra Claro, cosa. Otra cosa. Bueno, Ese yo logo, vengo- ese logo, Manolo, me gusta. Ese logo de ahí detrás. Bueno, oh. pues explícome. Voy a hablar de una serie de series que importó Televisión Española
sobre todo en verano. Las ponían en verano, las iban poniendo cíclicamente en verano, lo que pasa es que algunas de ellas, pues bueno, tuvieron más tirón y acabaron quedándose definitivamente en la televisión. Pero eran las series que traían en verano para entretenernos a la chavalería, que en aquel momento teníamos vacaciones y después de el telediario de las 3, que era el único que había en aquel momento en España, porque era el único canal que había, la televisión española, allá a las 3:30 empezaban las series. Gracias a Dios empezaron o optaron por ese tipo de series que de otro tono, después sobre todo de que las de los sábados durante muchos años en televisión española se hubieran encargado de amargarnos a los niños la infancia. O sea, yo no sé quién era el puñetero sádico que trajo a España Heidi, Marco, el perro de Flandes. No se podían contar más penurias. O sea, no podía ser más triste la serie. O sea, mostrarle eso a un niño, con perdón de ser un cabrón. Sí. Dicho en breve. ¿Vale? Es decir, tanto Heidi, que lo envían con un abuelo que no quería saber nada de la familia, y luego la tía se la arrebata al abuelo. Marco, que se despierta de la mañana al niño y su madre se ha pirado. Y tiene que ir él a por la madre. El padre, que tiene los huevos como un Twingo, tiene que ir el niño con 8 años a buscar a la madre. Hombre, por el amor de Dios. Para tu repertorio. Y por la tarde te remataban con Joselito o Marisol, que eran siempre niños. El pequeño ruiseñor. Bueno, pues, gracias a Dios, algo cambia en televisión española. Probablemente de eso hablaré otro día. ¿Cuál es la serie que lo cambia todo? ¿Vale? Pero ya comienza a abrirse aún más series de acción, de tal, que no se entretuvieran más. Y durante X años, Televisión Española fue trayendo series que se acabaron quedando porque venían en verano, porque eran para tenernos, pero al final tenían tanto éxito, o fueron tal exitazo, que se quedaron. De la primera que os voy a hablar, así de cara, hubo series antes y hubo después, pero de los 4 grandes pelotazos para mí, el primero de ellos llega a España en el verano del 84, 3 temporadas, 44 capítulos de un señor que recibe una visita de unos extraterrestres, se topa con ellos y le dejan un traje de color rojo con el símbolo que tengo a mi espalda, ¿vale? Y un libro de instrucciones. El profesor Ralph Hinckley. Protagonizado por William Catt, ¿vale? Va con su novia, la guapísima Connie Sellecca, a la que luego vimos, por ejemplo, en la serie Hotel, ¿vale? Y como pierden el libro de instrucciones, no sabe manejar el traje, cada vez que vuela se pega unos guarrazos del 15, no es tampoco... Una seba, Manolo, se pega una seba. Una ñespla, como decía antes Raúl. No es muy dueño de los rayos que tiran y de los poderes que tiene, así que en un momento dado decide devolver el traje a las autoridades. Pero alguien se cosca del tema, que es lo que en España se llama un sargento chusquero, ¿vale? Del FBI, que es Bill Maswell, ¿vale? Y que lo convence, en este caso, que es Robert Culp, para que trabaje combatiendo el mal de manera oculta y así él se cuelga las medallas, que es lo que pasaba en todos los capítulos. Que es verdad, Robert Culp pegaba la gran cagada, tenía que venir Ralph Hinckley a arreglarle las tornas y al final se acababa él colgando la medalla. 2 clasicazos, he dicho antes que fueron 44 episodios en 3 temporadas, 2 clasicazos, creado y dirigido por Stephen J. Cannell, que es un clasicazo de las series de Estados Unidos de los 80, y la música también, otro clasicazo, Mike Post, el Believe It or Not, que creo que lo hemos cantado todos con Guachu Guachu, pero todos lo cantábamos. Guachu. Correcto, ¿vale? Y la serie tuvo que dejar de hacerse por una mega demanda de DC Comics, hombre, que decía que tenía que ver mucho el personaje con Superman. Y por tanto ahí no tuvieron más remedio. Tal cual. Hubo un intento de remake desastroso, ¿vale? En el que William Catt sale en un único capítulo, en el primero, porque él ya no quería seguir protagonizando el Gran Americano. De hecho, él había audicionado para Star Wars, para los papeles de Luke y de Han Solo, no lo cogieron ninguno de los dos. Tampoco lo acabo de ver entre nosotros, ¿vale? Y bueno, en el remake le intentan pasar el traje a una chica. Bueno, es un desastre absoluto el remake y tampoco tiene más misterio ni más historia. Fue la gran primera serie
además nos reíamos todos mucho, nos parecía muy gracioso y te entretenía. Esa fue la gran primera serie. Seguida de otra serie que contaba, atención, dime. Es que yo quería contar que yo tenía un profesor ¿Sí? que me daba historia. Era profesor, ¿vale? O sea, William Ralph Hinckley era profesor de universidad. Yo tenía un profesor que me daba historia en EGB, concretamente en sexto, lo tuve sexto, séptimo y octavo, espero que no esté viendo este programa. Se llamaba Don Miguel, ¿vale? Tenía el pelo así rizado, rubio, y era un poco como despistado. Entonces nosotros, que en aquella época veíamos la serie, llamamos Ralph Hinckley, y nos reíamos un montón cada vez que entraba a clase, porque decíamos, mira, Hinckley, oh, qué risa. Y otro detalle más, que lo hemos hablado antes, este es otro ejemplo más de traducciones de mierda, porque la versión original es The Greatest American Hero, que no es el gran héroe americano, es el mejor héroe americano de todo. Americano. No tiene nada que ver. Por cierto, me viene muy bien que hables de eso, Paco, porque la serie acabó convirtiéndose en una serie de culto en Estados Unidos. Totalmente. No fue de gran éxito como en España, pero sí de culto. De hecho, en The Big Bang Theory, el protagonista, Sheldon Cooper, lleva muchas veces una camiseta con el anagrama del traje del gran héroe americano. Y también tengo que decir que se hizo dos grandes carteles para la serie, porque en el fondo tenía también lo típico de ser norteamericanas, una gran reafirmación del sentimiento norteamericano. De hecho, luego hay un segundo cartel, lo estamos viendo, lo está poniendo Paco por producción, un segundo cartel en fondo rojo donde salen Bill Maxwell, su novia y el gran americano, pero el primero era el gran americano con la capa y la bandera norteamericana detrás, quiero decir, más patriota. Claro, correcto, sí. No podía ser. Bueno, dejamos atrás el gran americano y pasamos, en cuanto os diga la sinopsis, os vais a enterar de qué va el tema. El 1 de agosto de 1985 llega una serie que más o menos, su sinopsis es la siguiente: es la trepidante aventura de un hombre que no existe en un mundo lleno de peligros. Michael Knight, un joven solitario embarcado en una cruzada para salvar la causa de los inocentes, de los indefensos, dentro de un mundo de criminales que operan al margen de la ley. Que tú luego pensabas, igual es que hay criminales que operan dentro de la ley. Dentro de la ley, sí. Trabajan en política, Manolo. Trabajan en política. Momento, todavía no habían salido los concejales de urbanismo y, por tanto, de momento, esos eran los únicos criminales que... Pero una cosa, ¿a ti te cuentan esa narración en voiceover nada más empezar la serie? ¿Te cuentan eso? Y tú tienes 10 años, 8 años, y dices, esto es la puta hostia. O sea, yo esto lo tengo que ver, ¿sabes? Tú oyes esa narración de un hombre tal, en un mundo lleno de peligros, y dices, que le den al mundo, yo veo esto, ¿sabes? Bueno, también es lo mismo, Stephen J. Cannell y Mike Post para la creación y para la música. Bueno, es la historia de un señor que va persiguiendo a unos malos, le pegan un tiro y, bueno, pues lo recoge un señor que trabaja para una fundación, que se llama la Fundación para la Ley y el Orden, se llama Devon Miles. Devon Miles. ¿Vale? Devon Miles. Es el único que ha quedado, porque el auténtico creador de la Fundación para la Ley y el Orden, Wilton Knight, muere prácticamente el día que conoce a Michael Knight, explicándole un poquito el proyecto. Le cogen el coche, el famoso Pontiac Firebird, y lo tunean. Es la primera gran muestra de tuneo, es el coche fantástico, y lo convierten en Kit Knight Industries 2000, el Knight Industries 2000. Y nada, y a partir de ahí pues va con una mecánico, Bonnie Barstow, que fue luego, que era Patricia McPherson, y que luego fue sustituida por Rebecca Holden, que era April, y por otro chico, nada que ver con el caso que ha dicho antes Sara Folgado y el tema de los negros, pero es verdad que Peter Parros, que hacía de Reginald Cornelius RC3, fue un desastre porque se inventaron una especie de satélite que era un balón de fútbol que eso no había por dónde cogerlo y fue un desastre. 4 temporadas, sí, no, absolutamente desastre. 4 temporadas, además emitía una voz así como metálica, como de satélite, no sé qué, era terrible, o sea, no había de dónde cogerlo. 4 temporadas, 90 episodios y luego hubo episodio piloto de un remake que se estrenó en España en el 2008, también El Coche Fantástico, pero, es decir, ¿qué tenía el Coche Fantástico? Pues que en el año 84 el coche de tu padre, lo máximo que podía hacer era coger la FM. No había, o sea, el coche no podía hacer nada más, ya que el coche tenía un contakilómetros digital,
te hablaba, es decir, muchas cosas que los coches del año 2008 ya hacían, con lo cual, pues lo veía, la gente del 2008 veía coches fantásticos y decía, bueno, ya, pero es que esto tal coche ya lo hace, tal coche. Mientras que en aquel momento tú veías el cuadro de mando del coche fantástico y te volvía absolutamente loco. También habría que hablar, daría para una parte, del tema de vestuario de Michael Knight. Oh, de David ¡qué Hasselhoff, chaquetas! ¿vale? Por favor, qué chaquetas. ¡Qué maravilla! O sea, chaquetas de polipiel en plena California con maravilloso. un calor que no quiero yo saber la sobaquera cómo estaría, ¿vale? Unas hebillas imposibles en los cinturones, unas gafas de sol que podrían servir perfectamente para proyectar, ahora que van a volver a abrir los autocines, las gafas de sol de Michael Knight podrían servir para proyectar una película, terribles. O sea, marcando paquete siempre. Sí, el pantalón torero. Michael marcando paquete siempre. Una cosita que no Siempre. Y escucha, y el pelo que me cuentas, tío, que lo tenía como el granero americano, pero en oscuro. La melenita. Pero en oscuro, pero no. Pero en oscuro, sí. Hay un gadget que inventó, que no os habéis dado cuenta, que él tenía un reloj de contar los pasos. ¿El reloj? En aquel entonces ya decía, Kit, estoy aquí. Pero ven tú, no ven tu hermano Kat. ¿Sabes qué? Era el malo, Kat era el malo, igual que luego le sacaron también un gemelo malo a Michael Knight. Y una No me chocolatina. Que era él mismo con un bigote. Quiero decir, no era más. No. Siempre, el reverso tenebroso siempre le ponen bigote, no sé por qué. Sí. Era el mismo con un bigote, yo me acuerdo además también, y en efecto de Kat, que era el hermano malo de Kit, porque en la programación, en vez de conservar al ser humano, habían fallado y lo que era tendente era a la autoconservación, con lo cual el que salvarse él y a los demás que le dieran mucho por donde amargar los pepinos. Vale. Después de eso, en el año 92 llega otra serie que llegó en verano, pero llegó para quedarse definitivamente. 11 temporadas, 242 episodios. En pie. Los Vigilantes de la Playa. Vamos. O sea, Nada más que decir. Profesionales y aventuras profesionales y personales de socorristas norteamericanos en un extensísimo reparto donde estaba David Hasselhoff, y luego, pues, toda la playa de curvas, más curvas que un Scalestric, Pamela Anderson, Jasmine Bliss, Erika Eleniak. Hay que hablar de dos nombres también, yo quiero quedarme con dos nombres. Me quiero quedar con Michael Newman, ¿vale? ¡Oh, el del bigote! En efecto, cuando la cosa ya se ponía de verdad jodida, que no había por dónde cogerla, ¿vale? Y cuando de verdad tenía que intervenir la profesión, le decían Newman, y salía Newman, que era el calvo del bigote, que decías, ¿qué pinta aquí con toda la playa de, por cierto, también la primera aparición en pantalla de Jason Momoa, el nuevo Aquaman, ¿vale? Salen los Vigilantes de la Playa cuando hacen una de las temporadas que se van a Hawái, ¿vale? Salía Michael Newman, correcto, salía Michael Newman porque, entre otras cosas, Michael Newman interpretaba a Michael Newman. Era vigilante de verdad. Señor era socorrista y bombero durante 20 años, ¿vale? Y como conocía, pues lógicamente, a la hora de salvar a un tío, hay cosas que lógicamente Michael Knight o Mitch Buchanan corriendo a cámara lenta, ojo al oxímoron, correr a cámara lenta, ojo, no lo iba a tirar para adelante, pues decidieron que cada vez que el rescate era ya complicado y que para dar un poquito de verosimilitud a algunas escenas, que Michael Newman, como decía, era el que entraba ahí y arrasaba con todo. Por cierto, desgraciadamente, Michael Newman se le detectó en el 2011 un Parkinson muy severo que lo tiene absolutamente alejado de todo esto. Y luego, ahora te diré la foto que es Paco y la vas a poner en postproducción. Vale. Gina Lee Nolin, que de las tres señoritas que se ven es la rueda de la derecha, que hace unos cuantos años, en una entrega de premios, no sé cuál exactamente, pero le preguntaron por los Vigilantes de la Playa y le preguntaron si es verdad que hubo roces cariñosos entre el reparto de los Vigilantes de la Playa. Y la señorita dijo que eran bastante habituales. Éramos jóvenes, estábamos como un queso, nos pasábamos el día en bañador y al calorcito de la playa. O sea que se ve que la boya con B no es lo único que tiraban en los Vigilantes de la Playa.
Y luego Adil Rami se llevó... Yo quiero decir... Claro, Pamela Anderson, correcto, Pamela Anderson, en efecto, que en aquel momento no me acuerdo con quién estaba, y luego pues ha estado con Adil Rami, pues... Estuvo con una... Dennis Rodman. No, que esa fue Madonna, con Dennis Rodman. No recuerdo con quién estuvo por aquella época. Bueno, es igual, Tommy ha estado con Adil Lee Rami. Sí. Ha estado con Adil Rami y Adil Rami ha sido también muy de villas de cinturón, parece ser. Por cierto, tenéis que saber que la serie empezó realmente a rodarse en el 89, pero fue cancelada después de la primera temporada por bajo presupuesto, perdón, por baja audiencia, pero que en este caso David Hasselhoff dijo, yo creo que esto puede tener futuro. Así que fue el que la reflotó y la reimpulsó en 1991. Luego hubo varios equipos, ¿no? De la serie sí. en Hawái. Luego hubo uno que era Los Vigilantes de la Noche, que se dedicaban a investigar cosas raras, tipo Mulder y Scully. O sea, estiraron el chicle todo lo que pudieron. Pero yo tengo que decir que la capacidad de los creadores de nombrar personajes ha ido en involución con el paso de los años. Acabas de decir Michael Knight, Mitch Buchanan, CJ Parker. Quiero decir, esos son nombres, tío, no la mierda de ahora. No lo de ahora. ¿Lo de ahora qué es? Lo de ahora llamas a cualquiera y dice, no, Theon Greyjoy. Dices, vale, lo siento, Raúl, no tengo Juego de Tronos. Perdona. O Walter White. Dices, pero ¿esto qué es, tío? CJ Parker ahí, yo qué sé. Antes, Salva, perdona, no te quiero cortar, hay un tío que se llamaba Suleiman el Magnífico, ¿no? Sí, el Magnífico. Yo estaba pensando que estaban quedando, oye, vamos a luchar contra quién, contra Suleiman el Magnífico. Pues será magnífico, pero no en el nombre. Sí. Y Salomón, que parece el secretario de Colin Powell, que me está contando. Pero meter con juego otro, no, coño. Mira. Bueno. Quiero decir que el Coche Fantástico y, bueno, que en este caso Los Vigilantes de la Playa llegó prácticamente a renglón seguido de que acabara de emitirse por primera vez en España el Coche Fantástico. Yo tengo una anécdota que me lo voy a contar con todo el cariño, hacia mi abuela, Dios la tenga en la gloria. Ella tenía su tele pequeñita para ver lo que ella quisiera, ¿vale? Ya cuando estaba muy mayor y, bueno, la cabeza pues ya no regía como con la rapidez, sobre todo, que en otras ocasiones. Y estaba viendo un capítulo de Los Vigilantes de la Playa, en la cual había un chino que le estaba pegando una paliza a Mitch Buchanan, que lo estaba doblando literalmente. Le estaba dando por arriba y por abajo. Entonces, yo entro a la cocina, que estaba mi abuela con la tele pequeñita y tal, y le veo que la está mirando, y le digo, ¿qué, abuela, cómo va? ¿Está bien o qué? Digo, ¡buah, menuda paliza le están pegando! Entonces mi abuela se me queda así mirando fuerte el gesto y dice, este chico, desde que le han quitado el coche, no levanta cabeza. Me pareció extraordinario. Decidí no añadir nada más porque no se podía mejorar. La continuidad era así antes. Claro, para una persona mayor que tal, que lo veía, que iba en el coche, claro, y que era el rey del mambo, y claro, que lo ve con un bañador y lo estaban inflando, y dice, este chico ha salido perdiendo. Sí. Es que el coche en la arena se encallaba. Escucha, hay una peli que se estrenó, no sé si el año pasado o el anterior, Baywatch, sí, con 3 o 4 Dwayne años Johnson con La Roca, a la que antes hacía referencia Raúl. Con Dwayne Johnson y con uno Zac de los Efron. vigilantes Zac Efron, sí. y Michael Phelps. Es verdad. Michael Phelps, no lo sabía. Sale una escena también. Sí, hay algún cameo. Sale también Pamela Anderson en un cameo al final de la peli, me parece. Haciendo de su personaje, además. De hecho, hay otro Phelps en el reparto original de Los Vigilantes de la Playa, pero no tiene nada que ver con Michael Phelps. O sea, correcto. Es una simple casualidad. Bueno, lo dejamos ahí y vamos a una última serie que llegó en España en julio del 95. No llegó por serie veraniega, llegó porque la serie que ponía Televisión Española los sábados por la tarde, la anterior, que no recuerdo cuál fuera, se habría acabado y decidieron tirar por otra serie que contaba una historia que también os va a sonar enseguida cuando os la empiece a desgranar. Os cuento. En 1972, un comando compuesto por 4 de los mejores hombres del ejército americano fue encarcelado por un delito que no habían cometido. No tardaron en fugarse de la prisión en la que estaban recluidos. Hoy, buscados todavía por el gobierno, sobreviven como soldados de fortuna. Si usted tiene algún problema y se los encuentra, quizá pueda contratarlos. El equipo A, señoras y señores. ¿Eso llegó en el 95? En España... Antena 3 sería, sí. Porque, No, en julio del 95.
Pues yo pues la tela pilla marinera, ¿eh? en 80 y pocos, sí, porque... Sí. Estoy Sí, mirando sí, aquí sí, en sí, sí. España, pero creo que en Antena, fue en Antena 3 cuando creo que lo hicieron en el 95, porque en Televisión Española lo Es hicieron posible que antes, sí, Manolo. Sí. Fue entonces- anterior, ¿eh? Sí, Televisión Pues Española fue en los entonces, 80, Manolo, muy que te acordarías anterior, de muy eso. en los anterior. 80. Pues Sí, posiblemente muy sería en el anterior. 85 y tengo ya aquí mal el dato. Pero ¿Era estamos Canal Fin? estamos en lo de antes, o sea, tú eres un niño y te sientas delante de la tele y te ponen esa narración en off y te cuentan la historia y luego No, ya te vienes arriba. explosiones, coches volcados, que aquello era vamos, el chollo de todos los tiempos, la ruina de Ford y el chollo del taller mecánico. Todos los Por episodios había un coche por el aire. Por Los cierto, del sol, saltando, eso. Sí. No, las cajas de Por- fruta. De verdad. por cierto, otra vez Stephen J. Cannell y Mike Post para la música y para la creación. Tándem Es del ganador. 83, Manolo, 83. Sí. En el 83 llega, vale. Pues tenía yo mal ese dato. Como os decía, 5 temporadas, 98 episodios. Llegó sábados por la tarde y se acabó quedando para siempre en la televisión española. Y ya sabéis que habían pues, 4 componentes básicos. El general Aníbal, que era George Piper. Un George Piper ya muy de capa caída. Ya habían pasado las mejores épocas de desayuno con diamantes. Pero ¿vale? se lo pasaba bien, ¿eh? Se lo pasaba Sí, bien. con su famosa frase, me encanta que los planes salgan bien, ¿vale? MA o Mr. T, o como le quisiera llamar, M. Barracus, músculos para nosotros 4 y también collares de oro más que en la serie de 4 Gypsy Kings. Siempre ¿vale? para pasar al aeropuerto estaba jodido, por eso no quería volar, no porque tuviera... Sí. Por eso no tenía miedo a volar. Es que me tuve que estar 2 horas. Que también venía Correcto. el wrestling, Raúl. Sí, con Mr. Hulk T. Hogan contra el gigante. Sí, es cierto. Murdoch, ¿vale? Que era el que estaba para allá, que tiraba... Perro mucho de loco bote Murdoch. Sí. y de onomatopeya. Y luego Phoenix, cuyo actor era Dick Benedict, ¿vale? Y que también era... bueno, primero realmente hay un problema, porque en teoría Phoenix era un veterano del Vietnam. Lo que pasa es que el primer encargado, y solo duró un capítulo, fue Tim Dunnigan, ¿vale? Pero era demasiado joven y dijeron, como veterano del Vietnam, es que casi ni se afecta el chaval, no cuadra. Y entonces decidieron que Dick Benedict, que es un clásico de las series ochenteras en Estados Unidos, viniera a sustituirlo. Y que fue la primera serie, digamos, donde empezó a instaurarse lo de los cameos. Robert Vaughan, Boy George, Hulk Hogan... Ana Obregón. Incluso, ahí va yo, un capítulo donde sale Ana Obregón, ¿vale? Con ellos. Hubo muchas más series en verano, ¿vale? El Halcón Callejero, El Trueno Azul, el hidroavión de Bailey, hubo muchísimas más. Corrupción en Miami, ¿no? Si no me equivoco, Manolo, ese se estrenó también en verano, ¿no? Corrupción en Miami. Pero Corrupción en Miami era más de noche. De noche. La típica serie de noche para que la vieran los papás, ¿vale? Pero que estas 4 series yo creo que marcaron la pauta de todos los veranos de los que tenemos ya una cierta edad, y creo que así pues lo hemos recordado todos cuando las hemos repasado. ¿Favorita? ¿Tenéis alguna favorita? Buah. Yo era muy del equipo A, más que los Vigilantes de la Playa, ¿eh? Bastante más. Los Vigilantes de la Playa era bastante mala, vamos a decirlo todo. Sí. Pero el equipo A molaba mucho. ¿Qué querías en los Vigilantes de la Playa? ¿Que hablaran de la teoría de física cuántica? Pues, estaban para lo que estaban. ¿Qué te crees que era Homeland? ¿Que te giraba el guión cada 2 minutos? No era Homeland, ¿no? Lo veíamos todos, pues ya está, no, tú veías aquello corriendo así lento y decías, dame veneno que quiero morir. Escucha, Manolo, no hemos hablado de esto, pero ¿hubo pestillo en los Vigilantes de la Playa o no? En los Vigilantes de la Playa me pillaba a mí muy disperso. Es posible que hubiera pestillo. O sea, ¿vale? es que Raúl no lo sabe, pero son series que te piden un pestillo. Que le piden que sí, el cuerpo te pide un pestillo. Cuando tienes esa edad, te piden pestillo para el cuerpo. Cuando tienes esa edad, tú ves la misa de la 2. Bien. Y te También. entiendes. Y te entiendes. También. Por cierto, Manolo hizo una película del equipo A y no me disgustó. Creía que no me iba a gustar. No está mal. No me disgustó. No está mal. No, Liam Neeson. Raúl, sí. Sí que es verdad. Raúl sí que ha hablado de las 300.000 explosiones por programa en la que no moría nadie. Una cosa extraordinaria. Y te hemos hablado mucho, pero de la furgoneta, la famosa furgoneta del equipo A, que acabó siendo un icono,
¿vale? Igual que en su día el coche de Starsky Hatch, esto ya para Escuchad, los que somos muy viejunos. Perdonad una cosa, pero es que si la tengo ahí abajo le hago una foto, porque últimamente en mi calle aparca una furgoneta pintada de negro con la raya roja. Si la encuentro... Ya, manda la foto y estará, si la encuentra, estará saliendo ahora mismo en la producción. Exacto, no te y la preocupes. habrá puesto Paco. De verdad, o sea, ahí abajo la tengo. Fantástico, fantástico. Pues a mí te digo una cosa, de todas aquellas series, la que más me flipaba en su momento era el Coche Fantástico, sin ningún tipo de dudas. Sin ningún tipo de dudas, por edad y tal, el Coche Fantástico. ¿Y tú, Pues, Raúl, te repito qué? lo mismo. A mí me gustan todas las que me habéis dicho me gustan. Pero Todas. alguna tienes que elegir una, no seas aquí... Coche No. Fantástico, Equipo A, todas, tío, me las he chupado todas. Y la que no me han dejado también. Pero no, es verdad, en la que no, la que odiaba, y no es de ahí, que es el halcón callejero, que me pedía un pestiño total. Absolutamente. Estiraron tanto el chicle del Coche Fantástico El Coche Fantástico. callejero que decía, date un golpe con la moto. La moto fantástica. Date un golpe. La moto con fantástica, moto. que era un tuño. Pero volvemos a lo mismo, es el contexto. Es decir, en aquel momento en que los coches, como decía, lo máximo que podían coger era la FM, tú veías aquel cuadro de aquel salpicador del Coche Fantástico y te volvías tarumba. O sea, Oye, el reloj, y como ha dicho Raúl, el reloj. El smartwatch este de Apple reloj, antes de que ese que existiera. ya le llamaba. el reloj, que el kit te necesito. ¿Qué te necesito? Que en aquella época tiene razón Manolo, que teníamos los coches que mi padre tenía detrás un perrito que hacía así. No sé si te acuerdas de eso. Exacto. El Tony Manero, el Elvis que se movía así. Para que la gente se haga una idea, lo que ahora es normal, que es que la dirección del coche va a saber, lo que se llama la dirección asistida, Sí. en aquel momento los coches tenían dirección resistida. Es decir, para doblar el coche hacías unos brazacos, ¿vale? Que por eso iba a enviar en la furgoneta, para poder doblar, o sea... Las pegatinas de no corras papá, es que me están viniendo mogollón, yo tengo una... por eso aquel coche nos parecía una nave espacial. Claro, sí que es normal. Chiste de un genio de Don Pío de Arévalo que estabas ahí conduciendo para Torrelodones y yo estaba... Y eso era, escucha, y eso era la bomba, ¿eh? Rompedor, Tu humor madre, rompedor. El último de Arévalo, de Eugenio, era la bomba. Por eso el Coche Fantástico lo rompieron. Te ibas allí Bueno, con pues- el abuelo, la abuela, esta señora que es la vecina que se ha querido venir para Torrelodones. Correcto. Especialista en los 90 y 80. Y luego también estaba el aire acondicionado en verano, que era según bajaba la ventanilla, en las condiciones en las que entraba el aire, te lo comías. Punto y final. No había nada más. Y la ventanilla Así con que- manivela. Elevaciones Con eléctricos manivela. en Bueno, kit. olvídate del botoncito, manivela. Así que dichas estas últimas gilipolleces, señores, caso cerrado. Agradecemos, cómo no, a Raúl Antón que haya estado con nosotros. Ha sido un placer, Raúl. Besito. Nos tienes que enseñar tu colección, ¿eh? Nos tienes que Ya, enseñar tu correcto. colección ahí. A un vídeo o algo, Raúl, haz un vídeo. Yo con- Exacto. La enseñé hace poco, pero digo, mira, es que cuando me traigan, mira, os prometo, me tienen que traer ahora un disfraz entero del último guerrero que he pedido a Estados Unidos. Madre mía. Es que están Pero baratos. bueno. ¿No ves que allí se Están están baratos. vaciando de dinero? Sí, porque no ves que allí están tirados ahora mismo de dinero. Pues ahora estamos los españoles para comprarle que se han quedado ahí. Oye, y que no se nos olvide de hacer la promoción con Raúl también, que ahora mismo está como está el tema, pero volverás con No, no te espectáculos, preocupes. hombre. Sí, hombre, volveremos. Habrá espectáculos, iremos a verlos, como debe ser. Seguro que sí. Bueno, pues a Raúl le decimos hasta luego, Mari Carmen. Y también se lo decimos a Paco Poli. Paco, muchas gracias. Un abrazo grande. Aquí viendo al tío Freddy en mis DVDs. Al Vamos a tío echar un Freddy. vistazo. Y se lo decimos también al hombre que nos ha traído Salomón Kane, a Folgado. Gracias, Salva. Adeu, bonicos. Emplazándonos hasta dentro de 15 días, que tendremos una nueva edición de No hay pelotas. Gracias y hasta luego. Adiós.